Magic, Bird, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1979-80, episodio número 8. Nos vamos a los dos mejores equipos de la conferencia oeste para terminar nuestro repaso a todas las franquicias en esta temporada regular 79-80. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? Pues en mi mejor momento, José Manuel, sí, la verdad que quién lo diría, ¿no? Con estos dos vamos a acabar el repaso a todos. La verdad que, dos equipos, el actual campeón y unos Lakers que empezaban su dinastía de los 80, y la verdad que muy muy interesante porque ahí vamos a ver grandes jugadores y muchos detalles, y vamos a ver, el relevo, ¿no? Se puede decir de una manera. Recordemos que se habían enfrentado el año pasado en playoffs y habían eliminado los Sonics a Lakers 4-1, pero claro, en esta llegaba Magic y vamos a ver que las cosas se iban a voltear. Un poquito, ligeramente. Sí, la verdad que los Lakers son un equipo súper atractivo este año, y ahí estaba nuestro amigo Karim, que es nuestro tótem. Sí, y los Sonics, que también es otra debilidad que tenemos ahí. Muy buen equipo con el amigo Jack Sigma. Sí, con Gus Williams, gente con unos peinados preciosos. Pues nada, esperemos que os guste. Le vamos a dedicar ahí unos minutillos a estos equipos y nada, pues comenzamos. Y entramos en los Supersonics, los grandes favoritos a priori para ganar todo. Y nada, empecemos a comentarlo, José Manuel. Sí, pues un equipo que venía de la temporada anterior de conseguir su primer anillo como campeones. Habían llegado a la final en el 78 contra los Bullets, repitieron, y esta vez el resultado favorable para Seattle. Habían sido la mejor defensa de la competición, tanto en puntos recibidos como en rating defensivo, con Dennis Johnson y Gus Williams haciendo la vida imposible a los bases y escoltas rivales, con jugadores móviles y agresivos en todas las posiciones, y pues realmente sí que era el favorito para repetir, porque una vez finalistas, otro año campeones y manteniendo el núcleo, y encima con jugadores muy jóvenes, pues les daba esa consideración, y yo creo que de manera merecida. Los Sonics habían ganado además el campeonato sin un base puro realmente, porque ni el Dennis Johnson de aquella época y desde luego Will Williams no eran bases, y no tenían un pivot dominante, siguiendo un poco la senda de los equipos del oeste que hemos ido comentando hasta ahora. Y pues se rompía más de un mito con ello, ¿no? De que sin un base de élite y un pivot de élite no podías ganar un anillo. Pues ellos habían demostrado que sí que podían, con un Dennis Johnson que había sido el MVP de esas finales, con casi 23 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y 2,2 tapones. Pues una actuación descollante, librándose un poco del mal sabor de boca que le habían dejado las finales del 78. Yo creo, José Manuel, de todas formas, evidentemente, como dices, ¿no? Ni tenían un director de juego como tal, ni quizá un pívot dominante, pero hombre, yo creo que Jack Sigma, y más dentro de lo que había en la liga, yo creo que se puede decir sin ningún problema que Jack Sigma estaba entre los 4 o 5 mejores pivots de la liga. Claro, lo que pasa es que ahí venía de jugar solo su segunda temporada. Claro. Entonces al final no dejaba de ser un rubito con un corte de pelo inenarrable que tenía pinta de flojo, y pues sí, con manita, pero poco más. Todavía sí, no era... Eso es. No se había ganado el respeto todavía. Claro, al ser blanco y eso, pero quiero decir que sus números no fueron malos. Y luego decir que después de ser campeones
a Dennis Johnson se le renovó, pasando de ganar $75,000 a $400,000. Y ahí empezaron, porque esta temporada los Sonics fueron un poco manicomio. Él tenía celos, quería más protagonismo en ataque. Evidentemente Dennis Johnson era un jugador más de colaborar en todos los aspectos del juego, ¿no? Defensa, rebote, incluso algo de anotación, pero Gus Williams era un jugador mucho más determinante. Y luego el entrenador Lenny Wilkens, que ya hemos dicho, Lenny Wilkens estuvo en los Trail Blazers hasta la temporada anterior a ser campeones, pero él nunca tuvo a Walton toda la temporada sin lesionarse. Y luego, bueno, hizo campeones a los Sonics, pero y luego veremos como Gus Williams, creo que es a la siguiente temporada, a la 80-81, está sin jugar, lo hemos comentado también. Es decir, ahí en ese equipo había bastante cabras locas. A pesar de eso, yo creo que era un equipo súper compensado. Tenía hasta el clásico veterano, lo vamos a comentar, Paul Silas apoyando. O sea que un equipazo, vamos, a priori y a posteriori, porque lo hacen muy bien este. Sí, y además habían tenido un número muy alto de elección en el draft del 79, el número 7 concretamente, y elegían a Vinnie Johnson, al futuro microondas, que entonces no lo era, que bueno, que venía de la Universidad de Baylor y se incorporaba a la liga habiendo sido máximo anotador de su conferencia universitaria con más de 25 puntos por partido. Además, a nivel universitario tenía fama de ser un general, un director de juego, y bueno, quizá no era lo que más necesitaban los Sonics, con Gus Williams y Dennis Johnson acaparando tantos minutos y teniendo a Fred Brown, del que ya hablaremos ahora, además de suplente, pero bueno, en principio era una muy buena adquisición para Seattle el tener a este jugador que, bueno, ya veremos que no acabó de encontrar su sitio en estos Sonics bajo el mando de Lenny Wilkens. Pero tuvieron también el número 6, ¿no? Si no me equivoco. El 6 y el 7. Correcto. ¿Cómo se llama este? Ay, se me ha ido el santo al cielo. Tuvieron a James Bailey. James Bailey, correcto. Que bueno, que había sido, a pesar de que era un alero, pues había jugado como pívot en la universidad, un jugador de casi 20 puntos y más de 11 rebotes por partido como senior, y se consideraba que era un jugador versátil que podía, por eso, como había estado jugando tanto por dentro como por fuera, que podía ayudar en posiciones interiores, pero lo cierto es que tampoco iba a contar en principio con muchas oportunidades, como le suele pasar a los rookies que llegan a un equipo campeón, salvo que seas una super estrella. Pues ninguno de los dos, ni a Vinnie Johnson ni a James Bailey, le esperaban en principio muchos minutos. Y estas eran las incorporaciones. Los dos rookies no hicieron ningún fichaje, ningún traspaso, ningún agente libre de renombre, porque claro, era un equipo muy joven y que ya contaban con la experiencia de 2 finales y un anillo. Además, bueno, pues comentar que en el ataque, lo que tú has dicho, tanto Gus Williams como Dennis Johnson como Jack Sigma tenían muy buena mano. Solo los Nets en cualquier caso habían tenido peor porcentaje de tiro el año pasado, el año anterior, que los Sonics, porque estos 3 jugadores que hemos dicho, pues los porcentajes no eran muy elevados. El de Gus Williams era razonablemente bueno, con un 49,5%, pero Sigma estaba en un 46% y Dennis Johnson en un 43%. Sí, yo creo que hay que decir de estos 3 que Gus Williams, por ejemplo, sus puntos, al contrario, por ejemplo, que un Paul Westphal, ¿no?, eran más de coger el balón y hacer su jugada. Era un jugador que se iba mucho para adentro, a pesar de no ser muy grande, conseguía muchas canastas cerca del aro, pero claro, también le intimidaban. Y luego Sigma, yo creo que el bajo porcentaje, aparte, bueno, de que, como tú dices, era un jugador joven, también él aprovechaba a tirar mucho desde el exterior. Y luego Dennis Johnson era muy muy irregular. Yo creo que, bueno, de hecho ya hemos comentado que en el último partido de las finales del 78 hace 0 de 13, creo recordar, en el 7º partido. Luego es MVP al año siguiente, es decir, es un jugador capaz de hacer 3 de 14 y luego 11 de 15, ¿no?, en el siguiente partido. Muy 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 irregular. Aunque yo viendo partidos de los Sonics de esta temporada, la verdad es que es un jugador que pone nervioso, ¿eh? Sí. Porque de repente, si le toca el subir la pelota, se mete,
se va casi sin ángulo y se tira una mandarina sin venir a cuento, y más con esos porcentajes que tenía, que no cuadra nada con ni el físico siquiera, con la imagen que Sí, todos tenemos, bueno, todos los de nuestra generación tenemos del Dennis Johnson de los Celtics, que era el jugador fiable que habla Larry Bird, ¿no? En su biografía, al que sabía que le podía dar la pelota si faltaban pocos segundos de posesión o incluso de partido, que sabías que te le iba a meter. volviendo a Andrés Montes, era un funky man, ¿no? O sea, Sí, un le llamaban saltarín. Airplane, era su apodo en aquel momento. Sí, sí, de hecho la metía con las orejas, a dos manos. Sí, sí, Hay sí, por eso, por partidos. eso. Era, Pero vamos, era es un jugador que se intercambiaba ahí con Gus Williams en la posición de base escolta. Aunque bueno, la mayoría de las jugadas las empezaba el teórico alero del equipo que no hemos hablado, John Johnson, que vamos, era el mejor pasador del equipo y un precursor de esto que ahora llamamos el point forward. sí, sí, muy, muy buen jugador. Lo que pasa es que lo malo para mí de John Johnson era el físico, ¿no? Era un tío no muy grande, medio No muy regordete, ¿no? rápido, sí, sí, Claro, sí, sí. tipo Marca Aguirre, yo creo, ¿no? Y Dantley, incluso Dantley, ¿no? De ese estilo de físico, aunque yo creo que Aguirre y Dantley eran 10 veces más rápido que este, pero la verdad que era un jugador muy completo y la verdad, Y para el equipo era... fundamental para este equipo, Sí, 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 muy era, beneficioso de era eso, poner la mesura ante estos sí, dos cabras un poquito locas. de orden. Y bueno, pues gracias a una defensa, como hemos dicho, este equipo pues tenía con Dennis Johnson y Gus Williams dos jugadores que presionaban mucho en primera línea, y el juego del ataque de los Sonics pasaba por buscar canastas fáciles al contraataque con estos dos jugadores que eran de los más rápidos de la competición, ya que en ataque estático el equipo tenía problemas para conseguir puntos porque no tenía tiradores fiables ni un pívot al que darle el balón en el poste bajo, porque como tú has comentado, Manuel, pues Jack Sigma, la mayoría de sus puntos llegaban desde fuera de la zona, ya incluso en aquella época cuando todavía no se había destapado como tirador hasta de 3 puntos, como haría luego en su época en los Bucks en sus años de la permanente. Y nada, pues en defensa los Sonics habían liderado la liga, como hemos dicho, en cuanto a menos puntos encajados por encuentro y rating defensivo en la 78-79. Dennis Johnson era prácticamente, vamos, miembro permanente del mejor quinteto defensivo de la liga por su intensidad. Tenía además los brazos muy largos, muy fuerte, muy físico en aquel momento, en aquella etapa de su carrera. Y vamos, la verdad es que se le considera uno de los jugadores más completos de la liga por eso, porque a pesar de su irregularidad en ataque te podía meter puntos y cargarse un equipo a las espaldas, y luego en defensa era un toro. Así que pues eso, vamos, había llegado a liderar el equipo el año anterior incluso en tapones, nada Sí, menos. sí, sí. Era un jugador de ponerte un tapón por partido. De hecho, lo pone en su temporada un jugador que juega de base o de escolta y luego en defensa él y Gus Williams tocaban un montón de balones, eran muy intensos. Uh-huh. La verdad que esa primera línea era muy muy buena. John Johnson era más inteligencia. Pero claro, por ejemplo, el rookie Bailey también era un saltarín. Lonnie Shelton era muy muy duro. Jack Sigma, fuese lo que fuese, era muy grande. Era un tío que con los brazos Sí, era abiertos, un 2-11, eso es, era, brazos largos, eso. eso es, era grande. Y Paul Silas, si algo le quedaba en la liga, que estaba ya veterano, era defensa y rebote. O sea, había sido un jugador mítico, muy muy bien valorado por todo el mundo. De hecho, Sí, él salió de los Celtics y muchos critican esa decisión porque dijeron, joder, tenemos un jugador veterano. Lo que pasa que ahí todavía estaba Auerbach con el rollo este de no pagar más de lo necesario en función de... Entonces, bueno, claro, la liga estaba cambiando. Entonces, bueno, si no me lo das aquí, pues me voy a Seattle y consigo el anillo. Y era el clásico jugador de equipo. De hecho, en el libro este Breaks of the Game hablan de su relación con Lenny Wilkens prácticamente como segundo entrenador, ¿no? Como alguien con quien hablaba el entrenador para pedirle sí, sí, sí. consejo. De hecho, tiene una anécdota con Dennis Johnson que en la serie esta contra los Phoenix Suns en el 79, que llegan a 4-3 en final de conferencia, bueno, en mitad de un partido decisivo
se enfada, lo sienta a Wilkins y el otro se pone a su lado, bueno, le empieza a hablar y cuando sale Dennis Johnson mete el tiro decisivo, ¿no? Y cuando le preguntan una periodista, oye, ¿qué te parece Dennis Johnson? O sea, habéis ganado con un tiro, y dice, bueno, sí, la pena es que el tiro lo haya tenido que meter un asshole, ¿no? Que es como un gilipollas. Entonces, la verdad que Paul Silas en ese sentido, claro, tenía el respeto del resto de la liga y un jugador muy bueno, a pesar, yo lo he visto en partidos anteriores en los 70 y en esta temporada, a pesar de que ya está viejo. Sí, limitadito en ataque, pero vamos. Claro, claro, un tío que hacía un trabajo muy muy bueno, como decimos, un gran reboteador. Bueno, fue el primer entrenador de LeBron James luego con los Cleveland Cavaliers. Exacto, y nada, hablando del rebote, bueno, el rebote aquí estaba liderado por Jack Sigma, que de hecho el año anterior, en la 78-79, tuvo la mejor marca reboteadora de su carrera, 12,4 rebotes por partido, que le valió para ser quinto de toda la NBA. Y pues lo que hemos dicho, un equipo que había llegado a las finales los 2 últimos años, que ya tenía un anillo, 4 de sus titulares estaban por debajo de los 25 años, que eso es un datazo. Y bueno, pues el futuro se presentaba brillante para los Sonics. En una liga que no tenía ningún dominador claro, tener estos mimbres pues parecía que podían ser la dinastía que no había habido en todos los 70, porque no podía ser la de Seattle, ¿no? Lo que había era, pues lo que tú has comentado antes, Manuel, un equipo, había alguna cabeza ahí un poquito que no acababa de tener todas las piezas ensambladas, ¿no? Dennis Johnson se había estado quejando todo el año de los $85,000 que cobraba, que no estaban a la altura de lo que él merecía. Había conseguido firmar la subida casi no, más del triple, pero aún así parecía que no acaba de integrarse nunca, que siempre tenía algún problema con el equipo. Y bueno, pues era, como hemos hablado, un equipo con un juego coral. Ningún jugador había superado los 20 puntos por partido el año anterior. Los Sonics parecían el principal relevo, ¿no? La imagen de los Blazers del 77 como equipo que primaba el juego en equipo sin egoísmo, a pesar de las personalidades de Williams y de Johnson. Y nada, decir que es bueno, sin ningún cambio en la plantilla y con esa experiencia del título, pues los Sonics eran los máximos favoritos para ganar de nuevo el anillo y ser los primeros en repetir en 10 años en la NBA. Y hay que decir una cosa de Jack Sigma. Ya el año anterior había sido All-Star, hizo 16-12, la verdad que muy bien. Los porcentajes, como tú dices, bueno, se quedó en el 46 todavía. Fue All-Star todos los años, hasta el año 85, por eso digo que es un jugador relativamente bueno. Claro, yo creo que a partir de esa época ya empezaron a llegar jugadores, bueno, Olajuwon, Ewing, el propio Samson, ¿no? Que ya superaban con mucho y a la vieja guardia, ¿no? Pero la verdad que a mí Sigma, y ahora que le he visto ya me gustaba después, yo creo que es un jugador que por lo menos intentaba dar la batalla, ¿no? Ya veremos en playoff que, bueno, muchas veces Esos no problemas con Mos Malone y con ese tipo de claro, jugadores con Moses Malone, con Karim, con cómo se llama con Bob Lanier, pero claro, estamos hablando de la superélite de la liga. Pero bueno, yo creo que él, en su equipo, de hecho, y vamos a verlo también en playoff, creo que, dado la buena mano que tenía, yo creo que este jugador era mucho más aprovechable para intentar buscar espacios, pero bueno, ya veremos cómo, y ya hemos dicho que Lenny Wilkins de alguna manera tampoco era un entrenador al que le gustase controlar tan excesivamente el juego, pero yo creo que ahí sí debió ser más, no sé, más directo y decir, oye, buscar a este jugador, pero insisto, ya llegaremos a eso porque la verdad que su temporada regular es espectacular y no se le puede poner ningún pero. Sí, y vamos, por recordar el quinteto ideal, ¿no? El quinteto inicial, perdón, previsto, pues eran Gus Williams y Dennis Johnson repartiéndose ahí el puesto de base y escolta. John Johnson, el alero que hemos comentado de jugando de 3. Jack Sigma de pivot y bueno, a la pivot que no hemos hablado de él, Lonnie Shelton, que era otro jugador también de esta terna de menores de 25 años que sobre todo era el que aportaba la dureza en el interior, el complemento de Sigma, pero que también tenía ahí su buena mano
y este sí que había conseguido estar casi en un 52% en tiros de campo el año anterior, con más de 13 puntos por partido, 6 rebotes, pero sobre todo era un tío de carácter a pesar de su juventud, y también muy valorado por Lenny Wilkens, que lo que primaba era la defensa, y este era un jugador que se pegaba con quien hiciera falta en la zona, y sobre todo eso, con esa juventud y esas características, pues era otro activo súper importante de este equipo para el futuro. Sí, le Y daban, perdóname, a Lonnie Shelton le daban 203 y 108 kilos. Yo no creo que ni que superase los 2 metros, y 108 kilos debió ser cuando estaba en high school. Porque era un tío, no, o sea, estaba muy muy fuerte, era muy fornido, estos también con un culo enorme, muy, o sea, muy musculado, y la verdad que muy duro, y tiene muy buenos partidos, y yo creo que daba bien ahí el contrapeso a Jack Sigma, ¿no? sí, pues Por decir, oye, el otro se sale un poquito, pues yo me meto ahí a guerrear, y la verdad que se pegaba con cualquiera, y la verdad que era un muy buen quinteto, muy muy buen quinteto, porque lo tenían todo bastante bien compensado. y luego en el banquillo pues tenían jugadores muy buenos. A mí sobre todo me gusta mucho también el base escolta suplente que tenían, que suplía tanto a Gus Williams como a Dennis Johnson, Downtown Freddie Brown, que bueno, solo por ese apodo ya merece todo mi respeto. Y nada, que jugaba sus 20 minutos por partido, y que bueno, eso de Downtown venía por el rango de tiro que tenía, y se pensaba que ahí podía ser uno de los máximos beneficiados por la aparición del triple esta temporada en la liga. Y bueno, un jugador súper fiable que para finales de partido a veces también estaba en cancha, porque un veterano con muy buen tiro, con buen manejo de balón, y que no desentonaba en defensa. De No hecho, era José, tan rápido y tan explosivo como Williams y Johnson, pero vamos, un gran jugador. de hecho, José Manuel lidera la liga en porcentaje de tiros de 3, con un porcentaje del 44,3, que está muy muy bien, sobre todo porque tiraba casi un triple por partido, los cuales, bueno, como hemos dicho, o sea, algo más de un triple por partido anotaba la mitad, o sea que Sí, 0,5 sí, sí. está muy muy bien. Ese 44% la verdad que me parece espectacular. Y por dentro, desde el banquillo, salían Paul Silas, al que tú ya has mencionado, que bueno, que aportaba veteranía, saber estar, 3 anillos, recordemos, en sus deditos, 5 incursiones en los equipos ideales defensivos de la liga. Y también Tom Lagarde, que era un pívot de solo 23 años, que ya llevaba 2 lesiones de rodilla en las 2 últimas temporadas, que esto había cortado un poco su progresión tras ser olímpico en el 76 con la selección de Estados Unidos, un número 9 del draft del 77, pero que en los 23 partidos que había podido jugar la temporada anterior, en teoría ya recuperado de sus lesiones, pues había tenido unos números muy buenos, 11 puntos y 8,3 rebotes por partido, o sea que eran unos recambios muy buenos que conjugaban veteranía con juventud para sustituir a Shelton y a Sigma en la zona. Yo es que, o sea, estos son, como tú has dicho, los 8, ¿no? Pero es que esto, si sumamos los otros 3 jugadores, Claro. Wally Walker y los 2 rookers, Jess Bailey y Vinnie Johnson, de hecho Wally Walker lo veremos en playoff porque se marca un partidazo, ya lo veremos, contra Sí, los correcto. Bucks, ¿crees? No sé si es contra los Bucks o contra los Lakers, pero bueno, lo veremos en su momento. Y luego James Bailey, que como hemos dicho aquí en la NBA era una especialista defensiva, no tuvo, y Vinnie Johnson, que luego tuvo una carrera estelar con los Pistons, que tú y yo lo hemos hablado. A ver, evidentemente su puesto estaba muy bien cubierto por Dennis Johnson y Gus Williams, y luego Fred Brown, sobre todo, que era un especialista con un tiro muy bueno. Claro, ¿qué podía haber hecho él? Quizá aportar, como te has dicho, dirección de juego y sobre todo defensa, porque era físicamente Vinnie Johnson era una bestia, y realmente juega 9 minutos por partido y juega 38 partidos, que son muy poquitos. La verdad que nunca, luego tiene más oportunidad cuando este Gus Williams deja de jugar una Eso temporada, es. y lo hace bien, pero claro, el equipo da un bajón porque yo creo que Vinnie Johnson, hombre, era un buen jugador, pero es un jugador de menor nivel, yo creo que Gus y que DJ. Sí, Yo lo sí, sí, sí. prefiero por encima de Fred Brown, más que nada porque quizá en ataque no te daba tanto, pero claro, también te daba más regularidad. Ahora, ¿qué es lo que prefieres, no? Hay gente que como suplente prefiere un jugador que salga, tire, y si está bien, pues lo mantienes, y si no, mal.
Pero bueno, era muy jovencito también. La verdad que en la época de los rookies normalmente antes estaban más vistos como, oye, llegas y te vas conociendo la liga, ¿no? Sí, sí. Sí, porque que un número 7 que viene avalado por los números y que luego hemos visto la carrera que tuvo en la liga, cuesta creer que no se le vieron aptitudes para poder ayudar a este equipo, pero bueno, o estaba muy verde o una cuestión de carácter o bueno, lo de no caer en el entorno adecuado. En Seattle llueve mucho, tú a saber si eso le afectaba. Todo Y Fraser. nada, Pues tendría que pues haber visitado al doctor Frazier. claro, doctor Crane. Pues nada, esta temporada se van a 56-26, segundos de la División Pacífico, como hemos dicho antes, y con unos números pues top 10 en ataque, con la octavo mejor rating ofensivo y tercer mejor rating defensivo de la competición. Aunque tuvieron un comienzo un poco que hizo sembrar dudas en octubre, que acabaron con 5 victorias y 5 derrotas acabaron el mes siendo quintos de la conferencia, pues dio paso a 5 meses de gran baloncesto en el que acumularon un 51-21 con 2 rachas de 8 victorias consecutivas y bueno, que les mantenían como favoritos al título, aunque no les alcanzó para ser los líderes ni de la conferencia oeste ni de la división Pacífico, que fueron los Lakers, que los sorprendentes Lakers de los que para las apuestas de la época, de los que ya hablaremos, pero vamos, una gran temporada de Seattle, que hacía presagiar que los playoffs podían ser de nuevo favoritos para llegar a la final de la NBA. Fíjate, José Manuel, ellos, bueno, compiten contra todos porque lo hacen muy bien. O sea, a Celtics le ganan los 2 partidos, a los Hawks también, con los Sixers igualados, con Lakers 2-4 y con Suns 2-4, pero con los Bucks 4-2. O sea, bueno, quitando el factor suerte, yo creo que pueden competir. Hay una cosa curiosa. Bueno, en casa bien, 33-8 y fuera también, 23-18. No lo hemos comentado a lo largo de todos estos equipos, pero bueno, hay que decir que había bastantes backs to backs, ¿no? O sea, partidos sin descanso, ¿no? Sí, mucho más que ahora. Eso es. De hecho, por ejemplo, por poner un ejemplo, los Sonics tienen 25 partidos consecutivos. De esos hacen un récord 12-13. Luego, evidentemente, por ejemplo, con 2 días de descanso hacen 14-4. Entonces, claro, muchas veces que ahora, y yo creo que está bien, ¿no? Que digan, oye, no me pongas estos partidos seguidos porque realmente revientan. Y aparte, ahora casi todos los equipos viajan en su avión privado, tienen más medios. Claro, hay que ver, yo creo que también el juego de alguna manera es más físico y se ha hecho más rápido, ¿no? Sobre todo en los últimos años, aunque bueno, en los 90 a lo mejor el ritmo no era el mismo, pero cada vez que avanzabas 2 metros te daban 3 hostias, ¿no? Que eso por ejemplo, lo dijo Gasol nada más llegar a la liga. Le preguntaron por la NBA y dice, joder, aquí cada vez que coges el balón te han dado 3 hostias. Y si no suena el silbatorio. Y la verdad que lo hicieron muy muy bien contra todos los equipos los Sonics, y de hecho tuvieron un récord, o sea, los 56 partidos, ganaron 4 partidos más que el año anterior, que habían sido campeones. Lo que pasa que, claro, quedaron segundos por lo que tú has dicho, porque había por encima unos Lakers, que esos sí que tenían un equipo de agárrate y no te mené. Sí, bueno, es que estamos hablando de que en esta época había back to back to back. Eso. De hecho, en enero tienen 2 de esos y de 6 partidos ganan 5, pero que jugaban en casa y fuera y volvían a casa, o 2 veces fuera y una en casa, en 3 días consecutivos. Una burrada con sin avión privado como tienen ahora, y bueno, pues otra época, desde luego. Y había, José Manuel, back to back en playoff. También que jugaban sábado y domingo, que lo vamos a ver. Para la tele y todo esto. O sea, el sábado el partido y al siguiente el domingo. O sea que sí, la verdad que unos tiempos duros, y bueno, evidentemente a los equipos se les notaba porque, joder, no jugar 3 partidos seguidos a ese ritmo, sobre todo con titulares que te juegan 35 o 37 minutos, influye. Los jugadores destacados, ¿no? Sí, pues eso, la temporada es muy buena porque las estrellas del equipo pues funcionan muy bien. Dennis Johnson, pues a pesar de esas disputas de las que hemos hablado con el propietario,
por el poco dinero que él creía que cobraba, en relación con otras estrellas y con su aportación al equipo, pues bueno, fue incluido en el mejor quinteto defensivo de la liga de nuevo, segundo mejor quinteto ideal de la temporada, jugó el All-Star Game, una vez jugador de la semana en enero, y bueno, pues parecía que seguía una progresión desde que ingresó en la liga y no paraba. El único punto negro, por decir algo, seguía siendo el porcentaje de tiro, que bajó aún más, del 43,4 de la temporada anterior a un 42,2, que era el segundo peor de la liga entre bases y escoltas titulares tras el mítico Armon Hill de los Atlanta Hawks. Y bueno, aún así era un jugador que se caracterizaba por meter los tiros decisivos, ¿no? Un poco eso que hemos dicho antes de Ben Taylor, o al menos esa era la de Ben Taylor de su libro, del de Thinking Sí. Basketball, que al menos era la percepción que se tenía, que se le podía dar ese balón, que luego lo fama que mantuvo y demostró desde luego en los Boston Celtics, un jugador al que se le podía dar el balón en los momentos decisivos y que te respondía, ¿no? Y que Y además le este año lo gustaba tener, veremos. Este año vamos efectivamente, a verlo en la serie contra los Bucks, que, joder, hace una que... triple, interesante Exacto, ese triple, en el y primer partido. que pedía la bola y que bueno, que le gustaba jugar, y de nuevo volvió a liderar, como dato curioso, volvió a ser el mejor de los Sonics en tapones. Sí, sí, sí. Es que en la temporada anterior hace 1,2 y está 1. La verdad que... Claro, Puf, que suma 1,8 robos, claro. 5 rebotes, 4 asistencias y Sí, 19 puntitos. que cerca, o sea, tipo all-around player, ¿no? Desde la Sí, posición de lo base que escolta. efectivamente es lo que decía, además, como era bastante alto para ser base, pues bueno, un jugador, y con las condiciones físicas que tenía entonces, pues bueno, un jugador súper dotado físicamente, que destacaba en esa época en la liga, pues un jugadorazo, desde luego, que a medida que luego fue asentando la cabeza, pues todavía mucho mejor. Sí, también como dicen Y ahora, ¿no? Two-way player, ¿no? Jugador de los efectivamente, dos lados de la cancha. Sí, la verdad que a mí siempre me ha gustado y aquí la verdad que no le había visto tanto y he estado viendo también partidos este año y antiguos y muy, muy, muy bueno. La verdad que tiene más mérito luego cómo adaptó su juego, ¿no? Porque la verdad que un efectivamente. jugador acostumbrado a jugar con físico, cuando ya lo pierde, ¿no? Siguió siendo muy bueno haciendo otras cosas, pero aquí la verdad que con el físico hacía lo que quería. Yo creo que poca gente como él de fortaleza, salto y rapidez en la liga. Sí, y nada, y su compañero ahí en el backcourt, pues el amigo Gus Williams, pues fue el que el líder anotador del equipo, subió de 19 a 22 puntos por partido, bajó algo, eso sí, el porcentaje de tiros de campo, que se quedó en un 48%, y bueno, pues por primera vez superaba los 20 puntos por partido, incluido en el segundo equipo ideal de la temporada, aunque se quedó, para mí, sorprendentemente fuera del All-Star No, Game. eso es una. Eso quiero decir. Igual que decimos de los general managers que se han fumado algo, los entrenadores se reunieron y yo creo que se olvidaron, ¿no? Que dijeron, bueno, joder, oye, no podemos meter uno más por este porque, joder, para Sí, mí es cuesta, incomprensible. O sea, tenía que estar sí o sí, pero bueno, pues no, no le metieron. pues, Igual que Magic en y los quintetos de la temporada, pero sí, bueno, ya también lo vamos a analizar comentaremos. en detalle. Pero que quiero es que son cosas absolutamente incomprensibles porque el equipo va bien, tiene un buen récord y este, objetivamente, yo creo que Gus Williams, yo creo que es el mejor jugador de su equipo por una cosa respecto de Dennis Johnson, porque yo creo que Gus Williams era el que cuando asumía en ataque realmente creaba más peligro para el otro equipo Sí, 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 y tenía atrás no más era variedad de manco. recursos Eso es. ofensivos. Y atrás, oye, robaba más balones que Dennis Johnson y te ponía medio tapón, perdía menos balones, hacía menos faltas, en rebotes, oye, no estaba mal, 3,4, daba asistencias, 5, los porcentajes, tiene muchos mejores porcentajes, entonces, no sé, la verdad que, no sé, esto de que no esté en el All-Star me parece, no sé, algo rarísimo y debió pasar o tenía un nombre fatal este jugador en la liga o no sé, que es cierto que estaba por ahí Otis Wilson, estaba Westphal. Gervin, estaba Westphal, Sí, la verdad es había que buenos había jugadores. competencia. Sí, pero que vamos, que ninguno David de que Thompson, yo después de verlos y quizá gustándome más el estilo de juego de Westphal, yo quitando a Jervin y a Magic, yo no veo un mejor exterior en la liga que este, de todo lo que he visto.
Y además lo que has dicho, que con 2,4 balones robados por partido, pues bueno, le valió para ser cuarto en la liga. Claro. Y lo cierto es que con Dennis Johnson pues era uno de los dúos, si no el mejor, uno de los mejores dúos defensivos de la liga en posiciones exteriores. Sí, la verdad que es rarísimo, pero es que más raro aún es que eh, no había sido el All-Star nunca. No, O no, sea, no, su no. primer All-Star es en el 82, o sea, y Sí, es el jugador que lleva a 2 finales a su... No sé, ya te digo que son cosas rarísimas, pero bueno, la verdad que empezó en su... Hay que decir sí, los que Warriors. eso, los Warriors mal, o sea, bueno, mal, no mal, pero siendo uno más, ¿no? Del montón, una Sí, sí, media, jugador de rotación. esos 10 puntitos. Y llega en el 78 a los Sonics ya titular y los lleva a las finales. Y al año siguiente los hace campeones. Que aunque el MVP fue Dennis Johnson, Dennis Johnson. él tuvo un papel destacadísimo. Y la verdad que luego hace muy buenas temporadas. Pero bueno, vamos a comentar porque es otro que de repente se apaga y se acabó. Llega una Sí, sí, sí. temporada que se apaga. Perdona, una cosita antes de que comentes el último jugador más destacado de los Sonics. Hay que decir que en Seattle juegan más de eh, más de 76 partidos, 8 jugadores. Ese es Lonnie Shelton. O sea, Lonnie Shelton juega 86 y el resto juegan 80 o 81 o 82. O sea Sí, que es un cierto. equipo que estuvo sano todo el año. Por ejemplo, lo que hemos comentado de Phoenix con Alvan Adams, ¿no? Que les perjudicó, pues estos no. Estos realmente tuvieron a todos los jugadores todo el tiempo que quisieron, sin contratiempos. Eso también influye. Correcto. Y otro que volvía a jugar 82 partidos, que bueno, llevaba jugados todos los partidos de su carrera, era Jack Sigma, que Ujú. bueno, fue el otro, la tercera pata del banco de los Sonics, que bueno, pues participó en el All-Star Game y aunque bajó algo las prestaciones respecto a su temporada anterior, pero bueno, subió el porcentaje de tiro, se quedó en algo más de 14 puntos y 11 rebotes por encuentro y bueno, a pesar de intentar más tiros de media distancia cada temporada, pues su acierto había sido mayor en lo que era el inicio de una progresión que acabaría convirtiéndole pues en un hasta en un triplista Sí, sí, sí. en la segunda mitad del 80 cuando jugaban los Bucks y recordar que era un excelente tirador de tiros libres que llegó en algún momento a estar entre los mejores de la liga cuando también en su etapa en Milwaukee en su etapa posterior y nada pues con hablando un poco de los números del equipo en esta temporada 79-80 pues hay una ligera mejoría en la anotación, pasan del puesto 19 al 12, pero aún así ocupan un puesto muy bajo para un equipo de este nivel y con el potencial que estos jugadores tenían en ataque. Malos porcentajes en los principales jugadores para los porcentajes de acierto, como ya hemos dicho, en tiros de campo, lo que llevó a Seattle a ser 17º en este concepto de la competición y siendo séptimos en tiros de campo intentados, ¿no? La falta de anotación era tanto debido a un ritmo bajo de juego como a la falta de acierto en estos tiros. De nuevo, solo Lonnie Shelton superó el 50% de los jugadores con más minutos del equipo. Y decir también que a pesar de no de lo que pueda parecer, pues era el segundo equipo que más rebotes cogía de la liga, gracias a Sigma con estos 11,1 por partido y porque tenía 4 jugadores más por encima de los 5 de media. Este, Muy completo. sí, son el 17º equipo en porcentaje de tiro de campo, como dices, horrible. De hecho, en la guía esta de Hollander, que es otra de nuestras Biblias, es uno de los primeros hechos que remarca, ¿no? Que dice, ojo, que que este equipo tira fatal. Claro, luego eso lo compensan con lo que vas a comentar ahora de las estadísticas respecto a los rivales, ¿no? Claro, sí, porque al final en defensa, pues bueno, lo hemos dicho terceros en puntos recibidos, en rating defensivo y top 10 en casi todos los apartados. Claro. Entonces eso al final, pues también importante que eran terceros en cuanto a porcentaje de tiro permitido a los rivales, porque ya hemos dicho que eran capaces con los jugadores tan físicos y tan intercambiables que tenían, que eran tan jóvenes además, que estaban en plenitud física, pues podía defender haciendo traps hasta Jack Sigma en cualquier parte del campo y
eso hacía de un equipo muy difícil de superar, y que cuando se les superaba o bien se llegaba muy con la posesión ya en las últimas a tener un tiro, o ni esas. Entonces al final pues conseguían que los porcentajes de los rivales fueran muy bajos. A Seattle se le encestaba por debajo del 46% de acierto en tiros de campo. Sí, claro, es que eso es mucho. La media de la liga era 48. Y luego además José Manuel, lo veremos en detalle en la serie sobre todo contra los Bucks y contra Lakers. Ellos hacían muchas presiones todo el campo, tanto individual como 1-3-1, que luego ajustaban abajo, evidentemente. Y bueno, en eso Lenny Wilkins sí era un entrenador que solía trabajar, y claro, tenían a estos dos, Gus Williams y Dennis Johnson, que se podían permitir presionar y luego irse abajo rápidamente para recuperar la posición. Y como tú dices, estaban por ahí Shelton, que era un tío relativamente rápido para ser interior, Sigma, que era grande para proteger al aro, y bueno, John Johnson, que era más inteligente que otra cosa. Y bueno, también los suplentes, la verdad que... Y un equipo, bajo mi punto de vista, muy muy bonito de ver. También lo veremos, que la serie que más nos ha gustado ha sido la de Bucks Sonics, pero también contra Lakers yo creo que ellos intentan poner todos los problemas posibles a Karim, y bueno, no lo consiguen. Hay un partido que hay de temporada regular en el Garden, creo que es contra los Celtics, que también es un partido bastante bonito que ellos ganan. La verdad que a mí un equipazo, un equipo que me gustó mucho, pero bueno, ya veremos que no pueden contra Lakers, que evidentemente dan otro nivel, yo creo, sobre todo con Karim. José Manuel, rematamos el oeste y ya el análisis de todos los equipos de la liga, con el mejor equipo de la liga, yo creo, sin duda. En temporada regular no fue el mejor récord, porque le superaron los Boston, pero estuvo muy cerca, con 60 victorias y 22 derrotas, y bueno, luego veremos en playoffs lo que pasa. Pero antes me querías hacer una puntualización, ¿no?, sobre el señor Terry Cummings. Sí, un aluvión en Twitter de indignados con nuestro comentario de que Terry Cummings había sido elegido en el draft por Milwaukee. Y nada, pues comentar que no, que fue elegido por San Diego Clippers en el 83 y que llegó a Milwaukee 2 años después, pues en un mega traspaso con Craig Hodges y Ricky Pierce, dos enchufadores míticos, que se fueron a Milwaukee a cambio de Junior Bridgman, Harvey Catchings y Marques Johnson, de los cuales hemos hablado anteriormente. Así que nada, hay que rectificar. En tono el mea culpa, la verdad que ahí has estado hábil, porque no recordaba lo de los Clippers. Otro jugador que bueno, la verdad es que a mí la verdad que me gustan casi todos, pero Terry Cummings a mí es un jugador que siempre me ha gustado mucho, muy, muy completo. Draft del 82. Claro, hablaremos de ello. A ver, hay que decir una cosa, y es que empezamos el repaso en la 79-80, pero la liga se va cargando de talento año a año. Evidentemente el draft más recordado es el famoso del 84, ¿no?, con Barkley, Jordan, Stockton, Olajuwon y Sam Perkins y alguno más por ahí, pero la verdad que en cada draft que vamos a ir viendo se van añadiendo jugadores, y la liga va mejorando año a año. El señor Cummings fue el número 2 después de Worthy. De Worthy, sí. Y por ahí estaba Dominique en ese draft. O sea que, no está mal, no está mal. Sí, no está mal. Bueno, vayamos con nuestros queridos Lakers. Sí, que venían de una temporada en la que habían la 78-79, en la que habían hecho 47 victorias, 35 derrotas. Pierden en semifinales de conferencia contra Seattle por 1-4, con muchísimas críticas a Karim, ¿no? Que no era capaz por sí mismo de llevar un equipo a lo más alto.
y sí, esto me recuerda un poco las que le hacían a Jordan, ¿no? Que no tenía mentalidad ganadora, ¿no? Estos clichés que se les van poniendo a los jugadores, pero bueno. Y nada, bueno, Cómo habían cambia tenido, luego. comentar que habían tenido a Jerry West como entrenador en Ajá. la única temporada que ejerció como tal en su carrera, y bueno, que no había satisfecho a nadie, y bueno, se había elegido un sustituto curioso como Jack McKinney, que también, bueno, pues su primera experiencia como entrenador jefe, y que iba, vamos, que había sido asistente en Milwaukee cuando Karim jugaba allí, y que ahora pues le daban su primera oportunidad en la NBA. Decir de West, José Manuel, Sí, que nadie estuvo contento, ni él mismo. De hecho, él sí. cuenta bueno, en entrevistas, libros, etcétera, que le afectó muy mal a su salud, porque Jerry West, bueno, aparte de la calidad que tenía, era un jugador muy entregado, ¿no? Y que exigía lo máximo. Entonces, dice que se le llevaban los demonios, ¿no? Cuando a lo mejor veía a Karim que no se machacaba de todo lo que él quería en regular season o fallos. De hecho, en la relación con Norm Nixon fue de amor-odio, ¿no? De hecho, dicen muchos jugadores, compañeros, que el mayor nivel de Norm Nixon en los entrenamientos era cuando Jerry West se vestía de corto porque les faltaba algún jugador y se ponían a jugar. Recordemos que Jerry West, su última temporada fue en la 72-73, creo que fue, aunque creo que jugó algo en la 73-74, pero ya pocos partidos. O sea que todavía estaba y, bueno, uno de los mejores jugadores de la historia, sin duda, un enchufador. Entonces, muchas veces, pues, se vestía y tenían ahí refriegas. Y con Norm Nixon siempre le criticaba mucho, ¿no? Porque Jerry West pensaba que podía ser un jugador que podía aportar mucho más y a lo mejor se limitaba al ataque cuando en defensa tenía cualidades porque era muy rápido. Y la verdad que cuentan una anécdota, ¿no? De una vez que estaba en el vestuario y empezó a echar la bronca a un jugador de que no había que había hecho una mala acción, y Karim dijo, no, no, sí he sido yo, y el otro se mordía la lengua porque bueno, evidentemente era Karim, ¿no? Y muchas veces le criticaba en ese sentido. Entonces, bueno, la verdad que parece el típico entrenador que es más de ánimo y de intentar meter presión con gritos que a lo mejor con un conocimiento, ¿no? Del juego, que no digo que no lo tuviera, pero no lo supo transmitir. De hecho, veremos él nunca quiso volver al banquillo, por supuesto, Eso se ha es. quedado en la gerencia, y cuando llegó Pat Riley, que de alguna manera él se vendió como que llegaban Pat Riley y él como dúo, él rápidamente cogió a Pat Riley y dijo, oye, mira, no sé qué habrán contado, qué pesará el doctor Jerry Bass, pero yo no voy a me voy a sentar a tu lado y yo no voy a entrenar en la vida porque realmente dice que la experiencia fue muy, muy mala. 2 años estuvo, ¿verdad? Como Sí, como, como no, head coach. yo pensaba que era uno. Esto también otra cosa que No, se puede no lo sé. comprobar, que había estado solo la temporada 78-79. Vale, bueno, no te preocupes. Avanza Ahora, con los comentarios y eso lo ahora lo vemos miramos. rápido. Eso Y es. bueno, pues empezaban la temporada vida nueva con nuevo entrenador y con el super rookie estrella de la camada, que era el amigo Magic Johnson, que con el número uno que habían conseguido gracias al traspaso del 76 con los Jazz, y bueno, que nunca le agradecerán lo suficiente a Gate Goodrich que quisiera marcharse a este destino, Sí. pues los Lakers elegían a Magic O Johnson. sea, perdóname un comentario. Mira, estuvo 3 temporadas de entrenador jefe de los Estaba Lakers. yo ahí Sí, estuvo, bueno, equivocado. no tuvo un mal récord, 60% de partidos ganados y en playoff 36, pero bueno, la experiencia fue mala. Bueno, decir otra cosita ya y te dejo avanzar con el tema de jugadores. El, por decirlo de una manera, el general manager, ¿no? O el director ejecutivo, como se llamase, era Bill Sharman, ¿no? Que había sido un jugador mítico de Celtics en los 50 y 60. Decían Sí. que Bill Simmons dice en The Book of Basketball, sigo nombrando el libro porque me parece magnífico, el jugador que más peleas había tenido en la historia, era un escolta blanco durísimo, y había sido el entrenador de los Lakers del 72,
que habían ganado el anillo y tuvieron el mejor récord, 69 victorias. Y era el que, bueno, estaba ahí, que luego cuando West lo dejó, pues se puso a su lado y empezaron a construir durante los 80. Y hay que decir que la franquicia la había comprado Jerry Bass justo este año, y bueno, ahora vas a comentar lo que eligieron a Magic en parte por él, y la verdad que fue un directivo que empezó a revolucionar todo el concepto este de, oye, no solo vendemos baloncesto, sino que vendemos un espectáculo global, ¿no? Con desde las cheerleaders hasta hacer los pabellones como son ahora, ¿no? Como vas a un partido y es como ir a una fiesta donde el baloncesto es el espectáculo central. Eso es. Y bueno, pues otro acierto, ¿no? Un visionario seguramente que era este hombre, que bueno, Jerry West, que se incorporó a la directiva, a la front office de los Lakers, pues estaba enamorado de Sidney Moncrief y era el jugador que él quería elegir en, digamos, en su primer cometido ahí en la gerencia de la franquicia. Y bueno, pues parece que al final se impuso con el criterio de Jerry Bass, que demostró tener un ojo espectacular, y los Lakers pues eligieron a Magic, ¿no? Hombre, Jerry Bass, perdona, él también lo que quería al comprar era llenar el campo, y Sí, él de alguna manera, hombre, y viendo a Magic se veía que podía, claro. claro, que podía dar más. No sabemos si a nivel baloncestístico, al final fue, recordemos una cosa, Magic, a pesar de ser la estrella universitaria, haber ganado el título y eso, durante los 3-4 primeros años de su carrera en Los Ángeles y en general en toda la liga, era el pim pam pum de la prensa y de los analistas. O sea, le daban cera por todos lados, que desde ahora que decían que si no tiraba no defendía, los pases sin mirar, y al mínimo fallo se lo recordaban. Al revés que Larry Bird, ¿no? Que la verdad que cayó de pie en la liga y siempre fue admirado casi hasta el final de su carrera y nunca tuvo que luchar por un nombre, ¿no? Sí, de hecho, vamos, pues él ya desde el principio se hablaba de que su juego iba a ser difícil de trasladar a profesionales, ¿no? Ya que no saltaba demasiado, no tenía tiro, no defendía tampoco, y que no iba a poder ser un base porque era demasiado alto, ¿no? Y sí se veía en él una capacidad de liderazgo, un carisma, ¿no? Alguien capaz de hacer que sus equipos ganaran. Allí, si alguien gana el título universitario, se considera siempre que si hay un líder claro, que ese jugador va a poder trasladar eso a la NBA, y luego no siempre es así, pero vamos, los Lakers necesitaban con urgencia eso, una cara nueva que atrajera al público, que formara parte del nuevo concepto que quería llevar Jerry Bass a los Lakers, y Magic encajaba en eso, más allá de estas críticas que se pudieran hacer a su juego. Y de hecho Jerry Bass pues le dio $600,000 en su contrato de rookie, que no estaba nada mal. Muchos decían que era por eso, por la más todo lo que traía consigo de aura, de claro, un tío sonriente que daba muy bien en la prensa, en las fotos, cuando hablaba con los periodistas, que porque se pensara que iba a ser verdaderamente una estrella en la liga, ¿no? Aunque aún así entraba cobrando menos que la River, que ya hemos dicho que tuvo un contratazo. Y bueno, pues se cuestionaba cómo iba a congeniar su juego con el de Norm Nixon, ¿no? Que era el base titular, lo que jugaba, estaba rindiendo a un gran nivel. Y bueno, pues los dos jugaban, para poder desarrollar su juego necesitaban el balón en las manos. Y bueno, pues un poco lo que ha pasado en los últimos años cuando llegó Chris Paul a Houston, ¿no? Con Harden, pues a ver cómo se iba a repartir la pelota. Y de momento, también para quitarle un poco de responsabilidad, pues Magic iba a empezar como escolta, ya lo había dicho Jack McKinney desde la pretemporada. Y bueno, pues de escolta, alguien que no tiraba, como ya hemos dicho, con 2.05, 2.06 que medía, pues planteaba incluso una incógnita más sobre su futuro como superestrella de la liga. Y bueno, pues no empezaba con las cosas tan claras como parecía con la River en los Celtics, ¿no? Era un poco más de dudas, y un poco lo que tú decías, Manuel, que le costó bastante lo de
asentarse como estrella por sí mismo, como superestrella, pues le costó bastante, le costó sus buenas 3, 4 temporadas. Sí, yo creo que lo que es el reconocimiento fuera de la cancha le costó. La verdad que empezó a producir mucho y, a ver, vamos a ir comentando, pero un gran acierto para mí del nuevo entrenador McKinney y bueno, un poco de la estructura del equipo es el tema de decir, oye, al lado de Karim necesitamos gladiadores, que eso no va a cambiar ya hasta que se retire Karim. Es decir, nunca van a hacer lo que vas a explicar ahora con Dantley. Y para mí, eso, muy buen movimiento. Para mí lo malo es, yo creo que viendo el juego de North Nixon, para que nos hagamos una idea, yo creo que North Nixon sería lo más cercano en la época a un Kyrie Irving, ¿no? Sin tanta floritura, digamos de alguna manera, pero jugadores que desde el puesto de base son capaces de generar puntos muy fácil, ¿no? De irse, me paro y tiro, puedo irme penetrando, Sí. muy rápidos, buenos dominadores de balón. Lo que pasa es que North Nixon lo hace más fácil, evidentemente también porque no había las defensas que hay ahora ni los físicos. Entonces, siendo un buen jugador que podía hacer de base, yo creo que ellos deberían de haber tenido la visión de cuando llegó Magic decir, oye, mira, no hay, o sea, no hay discusión, dale el balón a Magic, que juegue de base y tú dedícate a aprovecharse esos huecos como sí hizo, que también vamos a comentar, Jamal Wilkins, ¿no? Que era un jugador muy inteligente y se adaptó muy bien. Y luego, cuando has dicho Magic jugando de dos, la verdad que lo bueno con Magic es que un cambio no afectaba al juego porque Magic podía pasar desde jugar de base a jugar de 2, a jugar de 3, a jugar de 4. Entonces, y lo hacía bien en todas las posiciones porque tenía cuerpo para poder defender en cualquiera de esas posiciones y rapidez, y en ataque no era problema porque si le decían que se alejara del balón jugaba bien con los cortes, iba al rebote ofensivo, y si le decían que tuviera el balón, pues evidentemente era un maestro. Entonces, la versatilidad que te daba Magic desde el principio a un equipo, bueno, y el ejemplo lo vamos a ver ahora cómo evolucionó el equipo. Sí, y bueno, lo que tú ya has adelantado, Manuel, ya McKinney desde el principio veía que había unos problemas importantes de compatibilidad entre Dantley y Karim, y bueno, pues optó por deshacerse del jugador más joven. Después de amplias deliberaciones, decidió que al poste era mejor Karim que Dantley. Que Dantley, ¿no? Y declaró, bueno, que no necesitaban los 25 puntos por partido, sino como tú bien has dicho, pues dureza e intensidad bajo los tableros para descargar también de esa responsabilidad a Karim, y bueno, pues lo traspasan en principio, no cuadrando mucho con esto realmente, pero en un movimiento que luego desencadenaría el siguiente que vamos a comentar, pues lo traspasan a los Jazz por Spencer Haywood, ¿no? De comentar que Dantley había sido el segundo mejor anotador del equipo el año anterior, pero que su juego, pues, del que ya también hemos hablado cuando analizamos a los Jazz, pues básicamente se basaba en jugar en el poste bajo, de espaldas al aro, y bueno, pues que no era compatible con Karim y con Wilkes, y bueno, pues fue sacrificado buscando un ala pivot, que era donde estaba la carencia del equipo, y bueno, una estrella de la liga un poco venida a menos, como era Spencer Haywood, que bueno, pues no parecía en principio, como hemos dicho, la pieza que mejor iba a congeniar con Karim y Wilkes, pero bueno, sí era un ala pivot real que iba a aportar sobre todo puntos, ayuda en los rebotes. El año anterior, en un equipo muy malo como habían sido los New Orleans Jazz, había estado en casi 21 puntos y 8 rebotes. Siempre era un jugador que se le había acusado de pensar más en sus números que en el bien común, y que bueno, aunque solo tenía 30 años ya estaba de vuelta, los mejores años de su carrera habían pasado. Bueno, años en los que, como su año rookie en la ABA en el 1970, con solo 20 años, 30 puntos y 19,5 rebotes. Esos eran los números del animalito en esto. Y bueno, una estrella de la liga, un jugador que tampoco, una carrera un poco errática, pero bueno, de una calidad espectacular, y que se suponía que iba a ayudar mucho a este equipo. Sí, a ver, como dices, se fichaba o un jugador que había sido estrella para intentar jugar en un rol
que bueno, a lo mejor se le podía atragantar. La verdad es que él en temporada regular lo hizo bien. Lo bueno de tener este tipo de jugadores de calidad en ese rol es que tú puedes o sea, pueden hacer ese trabajo sucio y luego esa calidad que todavía atesoran, pues crear peligro, ¿no? Y ahora, bueno, vas a comentar el otro traspaso que sí que fue mucho más importante, sobre todo lo veremos en playoff y en las finales, ¿no? Que fue el de hacerse con Jim Jones. Claro, os digo, es lo que hemos comentado, sabiendo que Haywood no iba a ser ese 4 poderoso, potente y fajador que se necesitaba al lado de Karim para hacer el juego sucio, pues los Lakers una semana antes de empezar la temporada oficial se hacen con Jim Jones, procedente de los Cavaliers, a cambio de Jim Robish y una tercera ronda del draft del 80, en un cambio muy bueno para Lakers, porque Jones era un ala pivot o pivot, había jugado también en Cleveland de 5, de 2'11", rocoso, que bueno, una físicamente imponente, ¿no? Que no se había perdido ni un partido en las últimas 4 temporadas, muy fuerte, con salto, y bueno, ser un jugador de equipo que no daba problemas y que había tenido siempre buenos números en la liga. De hecho, siempre había estado, su media estaba en torno a los 13 puntos y casi 9 rebotes por partido. Había jugado los 2 primeros años en la ABA, pero sobre todo es un jugador bueno de perfil bajo que sabía que iba a ser el quinto jugador del equipo y que si lo aceptaba pues iba a ser un complemento ideal para Karim, como luego se demostró así según fue avanzando la temporada. Así que estos eran los cambios que, bueno, mucha importancia respecto al año anterior. Sí, la verdad que Jim Jones, un jugador que a mí me ha gustado mucho cuando lo he visto y bueno, era un jugador que incluso había recibido votos para el MVP de la liga, o sea que Sí, sí. tampoco era, no era un tronco, lo que pasa que yo sí creo que este era un jugador perfecto para jugar al lado de Karina. Aparte con los dos, la verdad es que se formaba un equipo muy muy grande, porque este debía estar en 2-11, Sí, eso 2-12 estaba en fácilmente. 2'11", y nada, pues con estos mimbres, pues los Lakers iban a seguir con el ataque girando alrededor de Karim, que venía de anotar casi 24 puntos con casi un 58% de acierto la temporada anterior. Los jugadores, la atención que generaba Karim con continuos 2 contra 1 en el poste bajo hacía que la mayoría de los tiros del resto de compañeros cuando estaban jugando en estático fueran con tiempo para ejecutar. 7 jugadores el año anterior habían estado por encima del 50% de acierto en tiros de campo. Contaban además con el tercer mejor asistente de la liga, Norm Nixon, que el año anterior había estado en más de 17 puntos y también había llegado a las 9 asistencias siendo un jugador de segundo año. Bueno, y ahora sumaban a Magic Johnson, cuya mejor virtud era la del pase, y bueno, me parecía que el ataque de Lakers solo podía ir a mejor. Eh, Karim, contar que bueno, que no solo es que en ataque se contara con sus puntos, sino que era también un gran pasador desde el poste. De hecho, bueno, los cortes de Magic con Karim en el poste bajo y dándosela, amagando con hacer el skyhook, pues una imagen muy típica de los Lakers de los 80, y venía de hacer el amigo Karim 5,4 asistencias por partido el año anterior. Y nada, un jugador que no se complicaba cuando recibía el 2 contra 1, la verdad es que sabía encontrar bien al compañero que se había quedado libre. Y nada, y también contaban con un jugadorazo que a ti, Manuel, te gusta mucho, que es Jamal Wilkes, Me parece como alero titular. tremendo, me parece un jugador tremendo. De hecho, Magic, y creo que también lo he comentado, pero es que reincidir, dice que son las mejores manos de la liga con, o sea, de los jugadores con que él jugó. Yo creo que luego estableció algo parecido con Worthy, pero se ve en el juego. Yo no entiendo cómo este jugador no está cuando se hablan, ¿no? De grandes. Recordemos que él había sido campeón en su año rookie con los Sí, Warriors. Un jugador finísimo, un tiro un poco raro, ¿no? Porque lo tiraba encima de la cabeza y le daba como un giro un poquito a lo Reggie Miller, ¿no? Que juntaba las manos. Era una mecánica rara, pero, puf, unos porcentajes buenísimos,
tiraba de fuera, se iba bien para adentro, jugaba muy bien la espalda de los defensores y en contraataque, sin ser worthy, evidentemente porque no tenía la explosividad física, sí lo corría muy bien y sabía colocarse para recibir el pase. Ayudaba en el rebote, ayudaba en las asistencias, la verdad que completísimo. Luego, todos los que jugaron con él, este también fue de los que se convirtió al Islam, ¿no? Como Karim y Sí. como Hakim. Bueno, primero era Hakim. Y todos hablan de él como muy buena persona. De hecho, veremos posteriormente que Haywood tenía muchos problemas con las drogas y llegó a tener problemas graves con el equipo a final de temporada, lo que hizo que incluso le apartaran del mismo en playoff, y él fue de los pocos que siempre le intentó apoyar, intentó ir a ver qué tal, cómo estaba, cuando hubo que repartir dinero en la plantilla por los playoffs fue de los que votó a favor de dárselo. Entonces, independientemente de estos detalles fuera de la cancha que son positivos, dentro, a mí de verdad que es de esos jugadores que dices, joder, lo quiero en mi equipo siempre porque va a sumar. Luego en defensa, evidentemente no, como digo, físicamente no era ninguna maravilla, pero no era de esos jugadores que dices, oye, le van a atacar siempre porque le van a hacer daño. No, ayudaba y bueno, la prueba es que en un equipo con grandes estrellas él tiene muy buenos números y veremos en el último partido de la temporada la sorpresa que nos llevamos al ver los números de Wilkins, que todo el mundo habla de Magic con mucha razón, porque fue espectacular, pero lo que hizo este señor en el sexto partido de las finales fue espectacular. Correcto, ¿no? Un Ojo, jugadorazo, bueno, eso es. que le Enfrentándose a apoyaba Julius. por eso, sí, es que no era contra cualquiera, era el que tenía el emparejamiento con el mejor jugador del equipo contrario. Y nada de contar que, bueno, que lo de la finura le apodaban Silk, ¿no? Que es seda. Eso es. Y eso era el apodo que tenía. Y comentar que había sido rookie del año. Esa temporada primera con los Warriors fue el rookie del año. Y había jugado en UCLA, en UCLA, con el amigo Walton. Claro. Y ahí jugaba de 4 y eran la pareja con la que ganaron los títulos después de la época de Karim. Pues estaba con, o sea, que venía con un perfil de ganador y bueno, a mí también un jugador súper fiable y de perfil bajo, ¿no? Parecía también lo que a lo Klay Thompson actual, ¿no? Claro, eso no meto mis puntos, mis 18-20 puntos por partido, si hay que meter 30 también los puedo meter y no acepto mi rol que soy el tercer espada del equipo y nada, un jugadorazo, a mí también es para verle. Tú fíjate, José Manuel, lo llamaban evidentemente por su, como has dicho, seda, pero es que es un jugador que promedia un poco más de 6 rebotes en su carrera. De hecho, hay temporadas que casi se va a 9, 7. Y fíjate el salto que da este año, que venía de las 78-79 de anotar 50%, pasa a 53 y ya lo mantiene. Yo creo que, y eso se ve muy bien en el juego, como claramente el Magic fue un jugador que influyó mucho al equipo, pero a este tipo de jugadores más que, como dices, tipo Klay Thompson, ¿no? Oye, yo vengo, juego, no te voy a crear ningún problema y me voy a aprovechar de los buenos compañeros que tengo. Yo insisto, de esos que quieres en tu equipo y que sabes que siempre van a sumar y nunca van a crear absolutamente ningún problema. Y que cuando hace falta meter 37, pues mete. Correcto, y el otro miembro del 5 inicial con el que iban a partir, pues en principio había dicho Jack McKinney que iba a ser Spencer Haywood. Yo creo que un poco por jerarquía en la liga, aunque no era el mejor encaje con Karim, pues iba a ser el 4 titular de partida y era un poco la incógnita un poco del equipo, cómo iba a responder Magic en profesionales y cómo iba a responder Haywood sin ser el foco de un equipo y bueno, nada menos que al lado de Karim y en un equipo que apuntaba a ser de los más importantes de la liga como eran los Lakers. Haywood ya hemos dicho que no era conocido precisamente por ser un jugador de equipo ni por ayudar a la química de los conjuntos en los que había estado y bueno, pues era un punto ahí de duda de cómo iba a funcionar el equipo a lo largo del año. Un equipo... Sí, perdóname, solo un apunte de Haywood. Él tuvo problemas al inicio de su carrera, no le dejaron jugar porque antiguamente estaba prohibido que ningún jugador que no hubiera completado el ciclo universitario,
de 4 años pasara a los profesionales. Eso es. Y él saltó, fue el primero, bueno, nos dejaron, de hecho en los pabellones le silbaban y eso, y por ejemplo Karim tuvo un buen gesto con él que fue ir a saludarle, ¿no? En un partido. Eso yo creo que majó, y fue un claro ejemplo Spencer Haywood de lo que pasó en los 70, ¿no? Que se pasó de un juego más de tipos duros, ¿no? De gente que poco a poco se iba ganando el dinero a otro tipo de jugadores que empezaron a recibir mucho dinero durante los 70 y, bueno, pues lo gastaron en lo que no debían, ¿no? De hecho, bueno, él estuvo casado con Iman, esta modelo somalí, ¿no? Y, Sí, bueno, que luego estuvo con David Bowie. eso es. Y este jugador Haywood este año quizá llegó a su pico de problemas con las drogas, llegando a dormirse en un calentamiento de un partido, que fue cuando ya se detonó todo, o sea, real, y él lo cuenta, ¿no? Que era estar en casa, o sea, ir a entrenar, estar en casa, drogarse, o sea, realmente veamos un deportista profesional a lo que llegaba, ¿no? Y cómo echaba a perder, pues, joder, su juventud y su esplendor físico por dedicar, pues, bueno, por haberse enganchado a las drogas, ¿no? Y como hemos dicho, no era el único caso. Luego, bueno, Haywood luego estuvo por aquí, por Europa, en Italia estuvo en Venecia con Dalí, Pajic, etcétera. Evidentemente era un baloncesto menos exigente para él, pero una pena, porque la verdad que era un buen jugador, físicamente era potente y, bueno, lo que has dicho de los números que hacía, pues son de muy buen jugador. Pues sí, y nada, el problema era esto, que con su entrada en el equipo, pues la defensa, que ya de por sí era el punto más vulnerable, lo había estado siendo los últimos años, pues ni Magic ni él, que eran las incorporaciones que había principales al 5 inicial, destacaban por la faceta defensiva y bueno, pues se pensaba que por ahí era por donde los Lakers no podían ser considerados favoritos dentro de la terna de favoritos al título, porque no, en defensa dependían mucho de un Karim que cada vez iba a menos por un tema de edad, incluso, bueno, yo creo que también por el foco él ya no lo tenía en defensa, aunque bueno, sus 2.18 pues ya imponía lo suficiente como para por lo menos no recibir canastas fáciles, digamos. También lideraba el equipo Karim en rebote. Y bueno, aunque capturaba 13 por encuentro, no se hablaba mucho de que cogía todos los rebotes que tenía que coger, ni uno más. Que eran los rebotes estos no contestados, que al final los que vienen de tiros libres, de cuando él está debajo, es el más alto, le llegan y lo coge. Pero bueno, me lo puedo creer porque no, no es un jugador que digamos que su principal virtud fuera la lucha y la brega, sino simplemente eso, que era un tío que se colocaba bien, que era grande pero bueno, que no deja de ser 13 rebotes por partido, que no está nada mal. Sí, hombre, a ver, Karim en los 70 físicamente evidentemente era mucho más explosivo, todavía no estaba en su declive, mantenía un buen tono. Y hay que decir que igual que a Magic, a Karim le daban hasta en el cielo de la boca. O sea, no era un jugador querido. De hecho, como anécdota, nunca fue MVP de un All-Star, ¿no? Que eso, bueno, lo votaban los periodistas. Y siempre tuvo un tira y afloja. Él cuenta en su biografía, esta que he comentado en otra ocasión, Pasos de Gigante, que, bueno, él no respetaba nada a la prensa, ¿no? Karim era un tipo bastante inteligente y decía, bueno, básicamente los catalogaba como tontos, ¿no? Que le hacían una serie de preguntas. Él también era un jugador con el tema este del Islam, implicado en todos estos temas raciales, y la verdad que era un poco antipático incluso de cara al aficionado, ¿no? Entonces, siempre con Karim hay que tener cuidado lo que se lee, ¿no? Por ahí, porque la verdad que le han dado hasta, pues eso, sí, hasta en el cielo de la boca. Y como tú dices, evidentemente yo no creo que se le vaya a recordar como un gran reboteador, pero claro, hubo épocas donde eran 15, 17, 13 que cogía lo que tú dices, pues los que tenía que coger siendo center, o sea, en esa faceta tampoco es que fuera un agujero hasta los años finales de su carrera. Y luego otra cosa que tú has destacado y yo lo vamos a hablar mucho en playoffs, es que sin ser un jugador que a lo mejor daba excesivas asistencias, para nada era un agujero negro. Es decir, él se jugaba al poste las que se tenía que jugar, alguna forzada,
pero él en cuanto veía el 2-1, la verdad que la soltaba rápido y muy bien. O sea, en ese sentido, por ejemplo, lo hemos dicho cuando hemos comparado con Moses Malone, yo creo que ahí claramente Magic era un mejor, Magic Karim era un mejor jugador a la hora de decir, oye, estoy aquí sobremarcado, suelto el balón y a lo mejor no es una asistencia, pero sí es una rotación para invertir el balón de lado o para que luego ese jugador dé un pase al compañero mejor situado. No, hombre, lo que hemos comentado de las 5,4 asistencias del año anterior, hay que darlas. Claro, no. Siendo un pivot. Claro, sí, a lo que me refiero es que no hizo a lo mejor lo de Wilt, de decir, hago un año y hago 8, ¿no? Porque a este, evidentemente también el gancho le permitía dar rápido, pero sí, para mí un pivot que se va a 4 o 5 asistencias ya son un número respetable de asistencia. Luego otro temita que no has comentado en los traspasos, no es muy importante, pero bueno, es el de Mark Landsberger, ¿no? Que él llegó por un traspaso con Chicago. No sé si lo has llegado a comentar. No, entonces, sí, que llegó ahí de los Bulls. Sí, eso es. En un principio, la verdad que llegaba para meterse en el banquillo en el fondo. Pero luego cuando tuvieron el problema con Haywood en playoff, y eso lo vamos a ver, la verdad que es un jugador que respondió y Landsberger era uno de los mejores reboteadores de la liga, por decirlo, por minuto, ¿no? O en volumen que estaba. Mark Landsberger fue el precursor de Kurt Rambis. Aparte se parecían, ¿no? Porque eran blancos, grandes, rubitos y era un fajador. Hablaban de él en los Lakers como que el cerebro lo tenía porque había que rellenar el espacio que había entre las dos orejas, ¿no? Porque de hecho tuvo problemas y acabó saliendo del equipo porque empezó a hablar de las juergas que se corrían con otras mujeres y por ahí que él se lo contaba a su mujer, entonces claro, y se montaron unos líos de la leche, entonces la verdad que eso le generó, no sé si con razón, creo que sí, una mala imagen dentro de sus compañeros. Creo que ha pasado hace poco con DeAngelo Russell, ¿no? También pasó. Sí. Que dijo, no sé si en Twitter o en Instagram, que un jugador estaba al lado con una chica y justo, tenía novia. La verdad que, hombre, yo creo que hay cosas que no... Sí, bueno. Deberías de guardarte. Cuando hagamos nuestros bolos por ahí, nosotros no contaremos cuando salgamos a tomarnos una Coca-Cola a la 1 de la mañana. Efectivamente. Y comentar eso, que en defensa estaba claro que para un mejor rendimiento Karim había necesitado un ala pivot poderoso, lo que tú ya antes habías comentado, Manuel, y que desde la marcha de Kermit Washington un par de años antes, pues los Lakers no habían contado con ese perfil de jugador que ahora, pues eso, con Jones y Landsberger, pues se traía un poco, aunque en principio partían desde el banquillo. En general no se creía que solo con la llegada de Magic fuera a transformar a estos Lakers en campeones. Aún se les consideraba un peldaño por debajo pues de Sonics, Bullets o Sixers. Qué curioso, ¿no, José Manuel? Sí, ni Lakers ni Celtics aparecían en ninguna quiniela de... Celtics, algunos decían que ni para playoffs, y Lakers, como equipo divertido, que iba a estar ahí, pero que no se les ponía, lo he leído en Sport Illustrated, en la guía de la liga, en el New York Times, que no aparecen, no se les nombra para nada. Sí, yo creo que ahí claramente se ve que Magic y Bird revolucionaron la liga, pero que absolutamente nadie previó el impacto brutal que tuvieron en la liga desde ya. O sea, fueron para mí 2 de los 5 mejores jugadores sin duda de la liga desde que llegaron, por no decir algo más arriba, pero la verdad es que y cómo ahora, claro, vemos a los Lakers un auténtico equipazo en los 80 y yo creo que aún más potentes a inicio de la década, como vamos a ver, pero es lo que tú dices, ¿no? Karim llegando, Magic tal, y dices, joder, pues no, los Sonics tal, y en el este lo que tú dices de Celtics aún más sangrante, ¿no? También es cierto que aquí en Lakers y Celtics se junta la faceta, yo creo, de pasar de prácticamente en Celtics no tener entrenador, ¿no? Como que era el entrenador jugador Cowens. Dave Cowens. Y aquí, pues Jerry West, que realmente es lo que te digo, él lo dijo, mira, yo no servía para esto. Entonces, hombre, Paul Westhead tampoco es que fuese Pat Riley, como vino después, pero por lo menos
sí que era un entrenador que mantenía un poco más la dinámica. Sí, sí, ahora comentaremos cómo Sí, llegó bueno, cómo llegó Paul Westhead. al equipo. Eso es. Y bueno, pues comentar que se le achacaba a Karim pues, estar ahí como en un limbo, ¿no? Adormilado, una falta de interés creciente por el juego, pero aún era considerado el mejor jugador de la liga en términos globales y bueno, pues solo por eso los Lakers merecían cierto respeto y entrar en algunas quinielas, pero bueno, como ya hemos dicho, las decepciones de los últimos años no pues pesaban demasiado en la mochila de la consideración de Karim como alguien capaz de guiar un equipo al título y lo que tú has dicho, ni se pensaba ni por asomo que Magic iba a suponer el influjo que terminó siendo para la franquicia en general y no, los Lakers estaban ahí, partían muy como tapados con este nuevo entrenador Jack McKinney tras la experiencia de Jerry West, que este era un entrenador, como ya hemos dicho, que había sido asistente en Milwaukee, entrenador universitario, defensor del contraataque, del juego rápido, y bueno, que en teoría iba a beneficiar, cuadraba bien con tener a Nixon y a Magic llevando el balón, y bueno, se le había convencido un poco a Karim de las posibilidades de este cambio de juego, que él no pensaba que no iba a rendir tanto si estaban corriendo arriba y abajo, pero bueno, le decían que esa era un poco la idea, que él cogiera el rebote o era pivot, lanzar el contraataque, el intentar llegar y si no, bueno, si había juego a media cancha él iba a seguir siendo el eje fundamental del equipo, así que bueno, parece que Karim lo compró y con buen ojo también. Y nada, pues de todas maneras además se esperaba que su juego se revitalizara con la presencia de Magic, ¿no? Con los pases, con la juventud, con el eco mediático que iba a tener Magic en el equipo, pues que Karim despertara un poco de ese amodorramiento que tenía en los últimos años. Uh-huh. Así que nada, nos íbamos a un equipo que, como ya hemos comentado, el 5 inicial de base iba a ser Nixon Magic, Jamal Wilkes, Spencer Haywood y Karim de 5. Yo comentaría antes lo que has dicho del entrenador, lo que le pasa a McKinney. Sí, vamos, lo del McKinney yendo a un entrenamiento en bicicleta, que era como se movía. No era un entrenamiento, yo creo que realmente había quedado a jugar al tenis con Westphal, con Westhead, perdón, que era su segundo entrenador. Eso es, cierto. Era lo de que iban a jugar al tenis, sí. Eso es. Y nada, tuvo un accidente de bicicleta, pues vamos, que le terminó afectando a toda su carrera como entrenador. Nunca llegó a recuperarse realmente, aunque luego tuvo un periplo con los Pacers. Sí. Pues nada, el Paul Westhead era el segundo entrenador y entró como interino y nada, pues fue el que terminó dirigiendo al equipo realmente, porque esto sucedió el 8 de noviembre, o sea que se habían jugado muy pocos partidos y nada, y Westhead se encontró ahí con algo inesperado y vamos, desde luego lo aprovechó porque tuvo la mejor temporada de su carrera, fue desde luego y el mayor éxito de su carrera fue esta temporada, desde luego. Sí, comentar que bueno, a ver, la razón por la que le dieron de baja, este hombre se dio un golpe muy grave en la cabeza, de hecho temieron por su vida y se quedó ido, ¿no? Realmente sí. Nunca durante la temporada, hasta casi el final, se llegó a decir que Westhead era el primer entrenador, que le habían despedido, sino que era como, oye, mira, no estás bien, espérate. No, terminó el año como interino. Eso es. Entonces, va a volver el otro, pero bueno, nunca se repuso o nunca pensaron ellos que fuera a dar y la verdad que fue una pena, pero como tú dices, fue el que inició todo el tema de, oye, vamos a intentar jugar rápido, ¿no? Y Westhead veremos que este año no varía la estrategia, bueno, pues sigue jugando, al año siguiente ya empieza a ajustar piezas y ya el año subsiguiente
bueno, siguen y llegan problemas que le hacen que salga del equipo, pero bueno, eso lo contaremos. Y bueno, lo que hace Westhead es que, porque antes, también lo hemos comentado, no había 17 entrenadores ni 28 puestos de fisioterapeuta, eso, el equipo eran dos, un segundo o sea, primer entrenador, segundo entrenador y el que llaman allí trainer, ¿no? Que es un poco el que hace de todo, fisioterapeuta, cuidar, y él contrató a Pat Riley, que estaba comentando partidos con Chick Hearn, que de hecho dicen que lo hacía muy bien, ¿no? Que era un buen analista. Pat Riley había sido jugador, como decimos, mítico de los 60 y los 70 con los Lakers y había sido también de Kentucky y era, bueno, un tipo muy duro y la verdad que, bueno, ascendió ahí a segundo entrenador y luego veremos que eso le dio la oportunidad de conseguir el puesto de entrenador jefe. Eso más es. adelante, un par de temporadas después. Sí, que estaba ahí con comentarista en la radio y bueno, con bastantes apuros económicos y estas carambolas de que Westhead pasara a ser primer entrenador y le llamara, pues mira lo que le terminó trayendo al amigo Riley. Y nada, pues el banquillo con el que contaban los Lakers, en el exterior con Ron Boone, era el que parecía el único relevo de garantías para Magic y Nixon. Era más bien un escolta, aunque a veces podía llegar a jugar de base. Y bueno, que había sido fichado la temporada anterior procedente de los Kansas City Kings porque era un anotador, pero bueno, había bajado, aún siendo titular en los Lakers, había bajado de casi 18 puntos a poco más de 7. Y bueno, comentar como cosa dato curioso que no se había perdido un partido en 11 años como profesional y bueno, era considerado como uno de los mejores escoltas de la historia de la ABA, pero no tenía el nivel para ser titular y bueno, por supuesto lo iba a ocupar Magic en el 5 inicial y él iba a estar ahí en el banquillo y por dentro, pues bueno, Chons iba a ser el principal recambio tanto para Karim como para Haywood, porque ya hemos dicho que podía jugar de 4 como 5 y ellos iban a ser los principales suplentes. Y también estaba por ahí Michael Cooper, que había sido elegido el año anterior, pero no había podido jugar más de 3 partidos por una lesión. No sé de hecho ni se le nombra en ningún sitio. Eso es lo que tú dices, porque para mí, otro jugadorazo, creo que tú opinas lo mismo que yo. Este es otro de los que tendría siempre en mi equipo. Un jugador evidentemente limitado, porque el triple lo fue mejorando poco a poco, pero un perro de presa. Magic en su libro Mi vida habla muy bien de hecho fue quizá el mejor amigo que tuvo a lo largo de los años. Dicen siempre que él, o sea, Magic, Nixon y Cooper eran como el trío, que luego le sustituyó Byron Scott por Norm Nixon, se llama muy bien, y Magic decía que Cooper le enseñó, Cooper siempre cuando acababan un partido analizaba al rival al que había defendido la defensa antes de jugar un partido también para ver cómo podía ajustar, ¿no? Es quizá de esos primeros, bueno, había habido antes, pero de esos jugadores que su objetivo era parar al rival, ¿no? Antes que cualquier cosa. De hecho, Larry dice que es quizá el jugador que mejor la ha defendido, evidentemente con una desventaja física en altura y en peso, pero que era durísimo y se lo hacía pasar fatal. La verdad que otro jugador de mis favoritos y que sabía dónde estaba su puesto. Sí. De hecho, vamos, nada más empezar la temporada con solo 10 días de liga, se traspasa Ron Boone a los Jazz por una tercera ronda del draft, lo que da una idea de lo bajo que había caído su valor. Claro. Y eso es lo que le termina dando la oportunidad a Michael Cooper de entrar en la rotación, porque en principio partía completamente fuera de los 10 jugadores principales, iba a ser el jugador 11 o 12 de los que se iba a quedar incluso cortado, pero vamos, ese traspaso da una idea de que se confiaba en él y que le hizo entrar de lleno en la dinámica del equipo. Como hemos dicho, ya con 10 días de competición prácticamente Paul Westhead sustituye a Jack McKinney y nada, pues el equipo desde el inicio con ese partido mítico contra los Clippers que ganan en el último segundo con la canasta de Karim y Magic Johnson saltando como si hubiera ganado el título ya. Y Karim un poco, pero esto que está pasando aquí con este chico, este hombre, que alguien le explique de qué va esto,
pues los Lakers desde diciembre cogen el liderato de la división Pacífico de la conferencia y ya no lo soltaron hasta el final, ¿no? El acoplamiento de Magic fue perfecto desde el principio. El equipo tuvo un balance positivo todos los meses, lo que da una idea de la regularidad, con meses como febrero 9-2, marzo 13-3. Ya hemos dicho que los Lakers después del All-Star se fueron a un récord, fue el mejor récord de la liga, por delante de los Bucks. Y bueno, el peor mes fue noviembre, cuando se produjo el accidente de Jack McKinney con los 13 partidos jugados que ya hemos dicho. Y bueno, el cambio ahí a Paul Westhead como entrenador interino, pues hubo ahí un periodo de titubeo, pero enseguida se remontó la situación y el equipo fue hacia adelante. Ya has comentado tú el fichaje de Landsberger que se produce en el mercado de febrero procedente de los Bulls a cambio de segundas rondas del draft, y la verdad es que bueno, este hombre, dar segundas rondas por un tío como este, que bregador, poco egoísta también, o sea, un escalón por debajo de Jim Jones, pero en el mismo perfil, pues también otro acierto, porque hemos dicho que era una máquina reboteadora y le iba a venir muy bien al equipo, como se demostró sobre todo en playoffs. Claro, sobre todo si necesitas resultados ya, yo creo que tienes que jugar, o sea, tienes que fichar jugadores de estos, ¿no? Que sabes lo que te van a aportar desde el inicio y ya, a ver, las estrellas ya las tenías. Yo creo que este equipo lo único que le hacía falta era empezar a funcionar. Es cierto que pues tienes muy buena suerte de ser un buen equipo de la liga como era Lakers y que te toque el número del draft. Veremos que luego encima tienen el del 82 con Worthy y entonces, pero es cierto que ellos también van eligiendo bien, ¿no? Porque las selecciones de Norm Nixon y de Michael Cooper son buenas en los drafts, entonces la verdad que van conformando un equipo donde sí que creo que es el equipo de la liga donde más diferenciado estaba el estatus de estrella y de jugador de equipo, ¿no? Ellos tenían a los 4 jugadores que eran Magic, Norm Nixon, Wilkins y Abdul Jabbar, que la verdad es que a nivel de producción estadística, puntos, rebotes, eso, acumulaban más del 80%, ¿no? Y los minutos, 3/4 de lo mismo. Y luego tenían esos jugadores de equipo que iban aportando las cosas que eran necesarios sin reclamar mucho balón ni mucho protagonismo. Eso es, y bueno, con esa química y con esa explotación de los recursos principales, pues el equipo acaba con 60 victorias, primeros en rating ofensivo, top 10 en rating defensivo, bueno, primero de la división Pacífico, primero del oeste, bueno, un temporadón donde Karim pues volvió por donde solía o donde a lo mejor nunca se había ido, pero bueno, que la gente, lo que has comentado tú, Manuel, pues le ponía ya en la curva descendente de su carrera y bueno, pues MVP de la liga, sexto, el último que consiguió tras los del 71, 72, 74, 76 y 77, nada menos, con 32 años, 6 MVPs. Y bueno, pues que después de las dudas que había a principio de la temporada acerca de si había perdido esto del feel for the game, ¿no? De el querer jugar, pues de ser criticado por preocuparse principalmente por él mismo y de no sacrificarse por el equipo. Si alguien quiere ver un resumen de esto, que vuelva a ver Aterriza como puedas. Pues nada, acaba como miembro del mejor quinteto del año, 5 ideal defensivo, 2 veces jugador de la semana, All-Star por 10º año consecutivo. Y bueno, desde luego lo que sí tuvo, si no era la mejor temporada de su vida hasta entonces, sí su mejor temporada como miembro de los Lakers, ¿no? De hecho, Paul Westhead, su entrenador, cuando le dieron el MVP, dijo que al principio de la temporada, pues bueno, todo estaba un poco enfocado a Magic por aquí, Magic por allá, y que la gente parece que se había olvidado un poco de Karim, ¿no? Y bueno, pues que al final, con Magic o sin Magic, este equipo no era nada sin Karim, y dice I mean nothing, o sea, quiero decir nada, que la gente tuviera claro que el equipo empezaba y terminaba en el rendimiento de Karim, o bueno, eso,
el MVP, el mejor jugador de la liga, y bueno, el entrenador interino ganándose también ahí Sí. el favor de la estrella Sí. veterana y un tanto rara. Sí, la verdad que muchas cosas que comentar. Primero, Paul Westhead de tonto no tendría un pelo y siempre fue pro Karim, ¿no? No quiere decir que al resto de los jugadores los tratase mal, sino que él siempre tuvo claro que el arma principal del equipo, y como era así, era Karim, y lo demostró. Incluso luego, como hemos dicho, en los años posteriores intentó adaptar al juego para bajar el ritmo, para favorecer, intentar lo que él Sí, pensaba que era aprovechar más a Karim, ¿no? Este lo año que no no. cuido mucho es la relación con Magic, ¿no? Como luego Correcto, sí. comentaremos Exacto. Y en el luego, año 82. exacto, has comentado lo de la mejor temporada. Este año tuvo su mejor porcentaje en tiros de campo, que fue el 60%. Él ya venía haciéndolo muy bien. Sigo diciendo que yo creo que eso en parte se debe a Magic. Bueno, de hecho, lo comentaremos, el equipo es el mejor de la liga en eso. Luego, cuando dices, claro, le comparaban que si había bajado, que si no sé qué, claro, esto es un poco lo que pasa con los grandes jugadores tipo Jordan, tipo LeBron, ¿no? Y tipo Karim, que, claro, su listón está, o sea, si los demás, si fuese esto salto de altura, es como si a los demás le ponen 2 metros y a ellos le ponen 2,20, ¿no? Y dice, joder, pero los demás están saltando ya, pero es que o sea, tu techo de comparación es más alto. Entonces yo creo que si los números de Karim de cualquier año hasta este los hace cualquier otro jugador, es MVP automáticamente. Pero con él es lo que tú dices, como un poco que, oye, había que repetirlo un año y otro, porque joder, 25 puntos, 11 rebotes, 3 tapones, 60% que hace esto, pero es que venía de una temporada que tampoco había hecho algo muy diferente, ¿no? A lo que No, no. había hecho. Y cuando dicen, no, era egoísta, bueno, ¿y qué esperas de Karim? O sea, que no tire a canasta, que se dedique a repartir el juego desde la bombilla. Evidentemente, Karim toda su vida ha sido un finalizador, como hemos dicho, también con visión de juego, pero yo creo que en ese sentido a él nunca se le puede acusar de esto. Y comentar lo que has dicho del primer partido de temporada, ¿no? Con el famoso gancho de Karim contra los Clippers desde el tiro libre, que Magic le abraza y le dice el otro. Magic de hecho cuenta que bueno, que sí, que Karim le dijo eso, pero que cuando hubiera ocasión de volver a hacerlo lo iba a hacer, ¿no? Ahí se veía un poco la diferencia de caracteres, ¿no? Como Magic era pues todo alegría, ¿no? Tanto dentro como fuera de la cancha, un poco como gozando más de la vida, ¿no? Y Karim más taciturno, ¿no? Un jugador más pensando en a lo mejor en otras cosas, o simplemente que no le gustaba la fama o lo que fuera. Y bueno, Sí, yo creo que una mezcla de todo, ¿no? Yo creo que era eso un es. tío con muchas inquietudes culturales Eso es. y filosóficas, y bueno, yo creo que el baloncesto no es que no le importara, pero no le ocupaba el 100% de su pensamiento, ¿no? Eso Y es, a lo mejor, claro, como Magic. Hay otro tema también importante y lo hemos comentado también y seguiremos, que es el tema racial, ¿no? Evidentemente, Magic también cuenta en su biografía que él, por ejemplo, en su instituto, pues era un jugador, era una persona que intentaba, bueno, con blancos, con negros, nunca le importó, pero claro, Magic y estos jugadores que llegaron en los 80, el tema racial se había superado bastante, pero Karim y sobre todo los que venían antes de Karim, eso era algo latente. De hecho, Bill Russell en su casa, cuando estuvo viviendo en Boston, bueno, él de hecho habla mal de la ciudad a ese nivel, hubo un allanamiento en su vivienda y defecaron en la cama de eso es. matrimonio. Es decir, había problemas y Bill Simmons, volvemos a su libro, The Book of Basketball, habla de Oscar Robertson, que en su biografía o sea, Oscar Robertson también ha acusado siempre de tener un carácter bastante a lo Karim, ¿no? Bastante antipático eso, pero claro, dice Bill Simmons, ojo, que este era de los que en los 60 viajaba con el equipo y no les dejaban entrar a un restaurante, ¿no? De esas anécdotas, bueno, no solo a los jugadores, sino a la sociedad americana. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar a estos jugadores, que realmente gente que a lo mejor está implicado y que sufrieron, pues a lo mejor desagravios que, bueno, habría que verse uno sufriéndolos día sí y día no, ver lo que pasaba, ¿no? Sí, ver O cómo se te cómo te modificaba puede el afectar carácter. al Eso es. rendimiento de una cosa que a lo mejor tú consideras tan
insustancial, ¿no? Como el baloncesto dentro de tu vida. Eso es. Bueno, dicho todo esto, a ver, Karim era y siempre se le ha visto un tipo raro, ¿no? La verdad que hay Sí. algunos de sus comportamientos que Como no... perro verde Sí, sí, dentro de sí, la de liga, y esto... cuando todo el mundo lo dice desde distintos ángulos, compañeros, rivales, Eso es. periodistas, pues algo Sí, habrá. de hecho Magic dice que hay una anécdota que él llegó a pedirle un autógrafo, ¿no? Le decía give me a pawn y Karim le miró así de medio lado y pasó de él, ¿no? Y dice Magic, joder, pues para mí que era un chaval que venía con toda la ilusión, pues me partió me partió el corazón y creo que he contado aquí también la anécdota, ¿no? De que Karim le vino a pedir consejo a Magic para el tema de los negocios, ¿no? Como, de hecho, Karim ahora parece que es una figura mucho más afable, ¿no? Y se está abriendo y eso, Sí, porque ha escrito un libro hace poco también eso es, con el tema racial y eso es, y intenta, y creo que escribió uno de John Wooden o colaboró sobre, bueno, toda su relación con él en UCLA, y entonces, bueno, Magic es un empresario de éxito, aparte de ser ahora el directivo encargado del baloncesto bueno, encargado del equipo en Lakers, ha sido promotor de centros comerciales con un grupo inversor. Bueno, y Karim como que le vino a preguntar, ¿no? Oye, Magic, ¿cómo? Y le dijo, hombre, yo esto lo he venido cultivando toda mi vida, ¿no? Y le contó la anécdota a Karim de que hubo un chico que vino especialmente para ver a Karim, ¿no? Cuando él estaba en el equipo, debió ser por esta época, a inicios de los 80, y que Karim, pues que no le hizo ni caso al chico, ¿no? El chico se iba a ir decepcionado y Karim, Magic lo vio, estuvo con él, y dice Magic que luego se encontró a ese mismo chico, pues para hacer negocios con él, y que dice, pues mira, luego mm, hiciste este gesto, entonces yo, la verdad que me inspiras confianza, ¿no? Entonces le dijo un poco a Karim, es que no puedes cambiar lo que has hecho durante 20 años, ¿no? Si has sido antipático de cara a todo el mundo, pues la gente va a tener una visión de ti huraña, ¿no? Y a lo mejor de mí, pues la tienen. De hecho, una cosa, aunque a Magic internacionalmente está, bueno, su apodo es ese y todo el mundo lo ha conocido, el apodo de Magic en el equipo era Back, ¿no? Como cervatillo, ¿no? Y era porque siempre estaba corriendo, saltando, ¿no? Tanto en los entrenamientos como se le tenía, bueno, esa visión del abrazo a Karim, de siempre alegre y siempre demostrando una alegría vital y una alegría en el juego que, bueno, la verdad que da gusto. Yo a Magic es de esos que otro, ¿no? Que da gusto verle porque, bueno, aparte de que jugaba muy bien, lo hacía muy fácil y lo hacía muy espectacular. sí, sí, bueno, un jugador que superó todas las Sí, expectativas, sí, y nos estamos centrando solo en la temporada regular. eso es. Jugó el All-Star Game, 2 veces jugador de la semana, miembro del equipo ideal de novatos, Uh-huh. y bueno, perdió el trofeo de Rookie del Año a manos de la River, algo que él reconoció que le sentó como una patada ahí, Hay que decir que que se lo justamente, dieran. ¿no? Porque, quiero decir, en el sentido de que Magic tuvo una temporada espectacular, pero no era el mejor jugador de su equipo. Y Larry, objetivamente, su equipo ganó un partido más, que podemos decir que estuvo igualado con Lakers en temporada regular, pero claro, Larry fue el mejor jugador de su equipo sin ninguna discusión. Entonces yo creo que ahí, Y de dónde venían los Celtics del año anterior. claro, claro. Venían, Y los es que, compañeros que tenía, es que claro, es lo que hemos hablado, que no había ni expectativas de que se metieran en playoff y hay que reconocer que aunque Larry no fue el solo, porque llegó Bill Fitch, se recuperó lo que hemos dicho con los Celtics, ¿no? Se recuperó Nate Archibald, etcétera, pues yo creo que ahí no es injusto porque realmente Larry era el mejor jugador del equipo que consiguió el mejor récord, con lo cual en esa votación, vamos, si a mí me pides ahora que vote, yo también hubiera votado Larry mejor rookie del año. pero vamos, jugando de escolta, pues queda séptimo de la liga en asistencias por partido y bueno, demostrando a todo el mundo que su juego era trasladable sin problemas, ¿no? De la liga universitaria a la NBA. Quedó quinto en robos de balón, 18 puntos, casi 8 rebotes, más de 7 asistencias, lo que hemos dicho, 2,4 robos, 81% en tiros libres, 53% en tiros de campo, o sea, unos No, numerazos espectacular, espectacular. impresionantes. Y más allá Igual de el los único, números, José Manuel, es que el impacto del juego es que claro, claro, lo que hemos dicho, se va Dantley, que se supone que era un jugadorazo, y llega él, básicamente el cambio en el equipo es ese.
porque el resto son jugadores secundarios que evidentemente apoya, aparte de lo del entrenador. Y es que el equipo es otro. Sí. Y bueno, desde, vamos, ese es el tema, lo del impacto y mediático, ¿no? Lo que consigue revitalizar la franquicia y todo el peso recae sobre él, el peso publicitario y el tío responde a toda la presión de jugar en un equipo histórico, bueno, lo mismo que la River, ¿no? Y pues eso, dos personajes legendarios, vamos, de la liga. Y nada, comentar también que lo que hemos hablado un poco antes de la irrupción, ¿no? De Michael Cooper como sexto hombre del equipo, dando descanso a Magic y a Nixon. Lo que hemos dicho que una vez que se fue Ron Boone, pues quedó ahí en ese rol de revulsivo defensivo del equipo, con tiro exterior bastante bueno para lo que era. Digamos que a mí me parece que el tiro de Nixon ha envejecido mal, porque digamos que es un tiro que ahora sería difícil y casi sin saltar, difícilmente trasladable a la época actual, pero vamos que era bastante efectivo en esos momentos para incluso del triple. Hacía una cosa muy bien Nixon. ¿Te refieres a Nixon o a Cooper? A Cooper. Ah, Cooper, vale. Luego comentamos. Sí, la verdad que Cooper, si no recibía de parado y con cierta tiraba ventaja, parado claro. No, tiro, pero bueno, claro, de lo poco que había jugado el año anterior, que solo había disputado 3 partidos, pasaba más de 24 minutos por partido, casi 9 puntos, y bueno, es un jugador fundamental desde el banquillo. Sí. Y sobre Norm Nixon, del que tú decías, pues bueno, aguantó ahí como base titular ante el ciclón Magic Johnson y realmente él era el base y volvió a tener unos numerazos con la altura de los mejores de la liga, aumentó en puntos, bajó un poco en asistencias con la llegada de Magic, pero bueno, aún así fue el jugador que más minutos disputó de la liga, cuarto en asistencias y también por encima del 50% de acierto y bueno, casi 18 puntos y 8 asistencias, pues numerazos y sin dejarse apabullar, digamos, por la llegada de Magic. Claro, y otro por encima del 50% en tiros de campo, la verdad que la efectividad que tenían todos era eso, era espectacular. Y Norm Nixon, a mí hay una jugada que me encanta, que la hacen cada partido varias veces, y es el ir corriendo, pararse a 4, bueno, incluso a 5 o 6 metros y saltar casi vertical, ¿no? Y aparte montaba muy bien la escuadra, pero no es de estas escuadras que las ves como demasiado que se ve que ortopédicas, que se ve que te han enseñado a hacerla y no, sino que parece natural. Eso, como muy académica, exacto. Este no, este se le ve que salta, para y muy fácil. Por ejemplo, lo que comenté con los Sonics, yo creo que Gus Williams es un mejor jugador que Nixon, pero tú los ves estéticamente, hijo de Gus Williams, aparte abría los codos para tirar y era más, metía la cabeza, ¿no? Y la verdad que Norm Nixon era un jugador súper elegante, súper muy bonito de ver su juego y a mí la verdad que me encantaba. De hecho era muy valorado en Lakers. Yo creo que esa pareja 1-2 Norm Nixon Magic, aunque luego Byron Scott aportó otras cosas, yo creo que es la mejor pareja que ha tenido los Lakers. Era espectacular lo que daban. Y centrándonos ya en las estadísticas globales del equipo, pues bueno, decir que los Lakers cumplieron con lo prometido en cuanto al cambio en juego rápido que ya propuso McKinney desde la pretemporada y que continuó o fue elevando cada vez más Westhead. Fueron el segundo equipo que más puntos anotó de la competición y ya hemos dicho que primeros en rating ofensivo. Nixon y Magic acabaron en el top 7 de la liga en asistencias y los Lakers fueron el equipo que más pases de canasta dio de toda la NBA. Había juego de contraataque que propiciaban pues opciones de canasta de alto porcentaje. Y en el juego estático, pues bueno, contar con Karim era lo que ya hemos dicho, ¿no? Lo que decía Bill Simmons en su libro, que era contar con los 2 puntos más seguros de la historia, con su skyhook. Y bueno, pues estos factores, pues entre otros, pues les permitieron liderar la liga en el porcentaje de tiros de campo
a pesar de ser de los peores lanzadores de triples de la NBA, no tener ningún jugador consistente ahí, pero bueno, Claro. el volumen era tan bajo y la incidencia en el global tan pequeña que bueno, es un 53% casi en tiros de campo global del equipo, que es una salvajada. Sí, la verdad que triples tiraban un poco más de uno por partido. Ya lo hemos dicho, pero reiterar, es el único equipo que pasa del 50%. O sea, ellos meten el 53%. El segundo equipo son los Spurs, que casi llegan a... Bueno, es 50 porque es 49,8. Pero es que tú empiezas a ver a los jugadores. Es que Karim hace un 60, mete 25 puntos. Jamal Wilkins mete un 54, mete 20 puntos. Magic mete un 53, mete 18 puntos. Bueno, luego viene Cooper, que tiene poco volumen, pero es que el otro que con volumen, que es Nixon, mete un 52, metiendo casi 18 puntos. Entonces, claro, tienes aparte de los contraataques que has comentado, realmente eran muy efectivos. Y lo que dices de Karim, ¿no? Y eso sí que lo vamos a ir viendo en todos los repasos que hagamos de los 80. Los Lakers, cuando tenían una jugada para meter canasta, el 99% de las ocasiones era dársela a Cap, como le llamaban, a Capitán, al poste. Y bueno, si no es canasta, me hacen falta. Y claro, Karim era un lanzador de tiros libres muy, muy bueno. Sí, por encima del 80%. Eso es muy importante para un jugador que tira, que le hacen muchas faltas y que van a ir duros contra él. Y yo estoy contigo, es los dos puntos más seguros, vamos, con Simmons y contigo que lo dices, de la historia. Y eso te daba, y vamos a ver que él en temporada regular está bien, pero ahora que vamos a hacer unos playoffs, es de los mejores playoffs de la historia de cualquier jugador, lo que hace Karim este año, una regularidad brutal. Y nada, pues La defensa. Decir también, bueno, hablar también un poco del rebote, ¿no? Bueno, sí. Lo que hemos dicho de la adición, Claro. la llegada de Jones, Lasberger y Haywood, pues bueno, liberó a Karim del esfuerzo, pero los Lakers consiguieron llegar a ser el segundo equipo que más rebotes defensivos capturó de la liga y bueno, pues una ayuda adecuada para Karim. Un comentario, perdona, José Manuel. Cuando hablamos de estas estadísticas, ¿no? Como tú has dicho, en defensivos eran el segundo mejor. Y en ofensivos eran el 20º, ¿no? Que puedes decir, joder. Claro. Pero claro, hay que analizar que ellos dejaban muchas menos oportunidades que otros equipos. O sea, no es que a lo mejor no fuesen buenos porque... Fallaban poco. Eso es, habría que ver una estadística que no hemos hecho, pero que se podría hacer, de decir, oye, no, dime los rebotes ofensivos en función de los tiros que fallo, ¿no? Y a lo mejor en ese porcentaje no estaban mal porque realmente tenían auténticos... Jones y Landsberger eran súper especialistas. Y como hemos dicho, Jamal Wilkins era un buen reboteador, acaba este año con 6,4 y bueno, Magic se va a casi 8. Entonces, la verdad, bueno, y con Karim manteniéndose ahí en los 11, la verdad que a nivel estadístico ofensivo un equipazo, claro, metía muchos tiros, aseguraba su defensa y tenía un juego de pases bueno que acaba en asistencias. Lo único, bueno, las pérdidas de balón, ¿no? Que realmente estaban en 20 y eso sí que es algo, como hemos dicho también, que se ha ido mejorando en el juego. De hecho, Magic tenía 4, sí. Tuvo 4, que es más o menos la media en su carrera. Es un jugador que pierde muchos balones también porque, claro, hace unas jugadas rápido y pases arriesgados. Eso es, pases que van... Magic da muchos pases desde casi el triple o incluso por medio campo a debajo del aro. Y ahí hay muchas manos. Y nada, pues en defensa decir que consiguieron tener, bueno, le hemos hablado antes, top 10 quedaron novenos en rating defensivo, 11º en puntos recibidos, un diferencial a favor de casi 6 puntos por partido frente a los rivales, que es muy bueno. Uh-huh. Y bueno, pues lo que hemos hablado es que mientras que ellos anotaban casi un 53%, los rivales a ellos les anotaban solo un 47%. Sí, claro, sí. Lo que habla un poco ahí de la mejoría defensiva general del equipo y del terror que seguía sembrando Karim, que seguía estando en más de 3 tapones por partido y que hacía eso, que los rivales desde luego no fueran tan efectivos como los Lakers. Y decir también como un dato curioso que era
el equipo al que menos rebotes defensivos le cogían, ya hemos dicho que ellos ahí funcionaban bien, y eran al que menos tiros libres le lanzaban y le anotaban de toda la competición. Claro. Sí, hay esto que has comentado, fíjate qué curioso. En tiros libres exactamente. De hecho, mira, en tiros libres ellos tiran 26, anotan 20 y a ellos les tiran 23 y anotan 17, ¿no? Los rivales. Bueno, dan pocas oportunidades, pero es que en tiros de campo les tiran 97 tiros de campo para anotar 45 y ellos anotan casi 48 con solo 90. Entonces, claro, al final, para ganar a Lakers tenías que tener como 10, 15, no 15, pero 10 posesiones más de balón para intentar igualar ese marcador, ¿no? Y como veremos luego, claro, el problema es que puede ser que aumentándole las pérdidas, pero el rebote no se lo dominabas. Y vamos a ver en los playoffs que podemos decir, no, Lakers gana por la finura, ¿no? La anotación y eso, sí, eso. Pero es que dominan el rebote en todas las series de playoff y lo vamos a ver y eso es súper... Aparte no es que lo dominen por poquito, es que arrasan y en eso, y puedes decir, oye, y con gente como Magic y Wilkins, ¿no? Que podríamos decir, oye, pues no son jugadores de brega, ¿no? De pegarse, pero joder, como los que más, y ahí es donde se van. Claro, si un equipo que te anota con alto porcentaje encima domina el rebote, pues apaga y vámonos, porque no te dejan mucho espacio para tener más posesiones que ellos. Y tienes a Karim. Exacto, al tío Karim. Siempre ayuda. Y nada, pues con esto terminamos el repaso de los 22 equipos. Pues le hemos dado un repaso a los últimos equipos que nos quedaba por analizar, a los Sonics y a los Lakers. Y nada, Manuel, hemos terminado ya con los 22 equipos de esta temporada 79-80. Sí, ya a partir de ahora vamos a hacer en el siguiente programa un repaso de toda la temporada y el All-Star, que es un partido bastante interesante, y luego ya tiempo de playoff. Ya nos vamos a dejar de excusas y nos ponemos el mono para ir, como hemos dicho, serie a serie y partido a partido. Lo vamos a meter un repaso que el que esté interesado lo va a disfrutar. Y nada, bueno, ya hemos visto los Sonics y los Lakers para equipos cargaditos que lo hicieron muy bien este año y que bueno, se presentaban en playoffs con opciones para todo, y ya veremos que se enfrentarán y lo contaremos. Sí, le vamos a dedicar también eso, bastante tiempo a estos equipos a lo largo de nuestro análisis de los playoffs. Y nada, pues por donde pueden, bueno, vamos a comentar un poco, ¿no? De agradecer un poco a la gente que se está molestando en decirnos algo a través de las redes y eso es. Y a decir un poco dónde nos puede encontrar el que quiera comunicarse con nosotros. Sí, la verdad que en nuestra cuenta de Twitter y en los comentarios de iVoox es donde la gente está interaccionando más con nosotros y muy agradecidos. En Twitter estamos dejando algún hilo con cosas que contamos y algún otro detalle, incluso retuiteando algún tuit que nos parece interesante, ¿no? De gente, y la verdad que bueno, tenemos ahí nuestros fieles que se lo agradecemos porque bueno, siempre recibir retroalimentación es buena. Y luego, bueno, recordar nos pueden encontrar en Twitter en @erabaloncesto y en nuestro correo electrógeno erabaloncesto@gmail.com. Pues nada, esperemos que os haya gustado y ya hemos terminado la temporada regular y nada, os esperamos en el siguiente episodio. Como ya ha dicho Manuel, repasaremos un poco el mes a mes, el All-Star, y que esperemos que también sea interesante. Así que nada, un saludo, Manuel, y nos escuchamos pronto por ahí. Ok.